Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a Campus, la sede de Repsol. Estamos hoy en este evento promovido por DIRSE, es la Asociación de Profesionales de Sostenibilidad. Yo conocí a DIRSE en el año 22, en noviembre del 22. Yo soy la directora de Auditoría, Control y Riesgos y desde el Instituto de Auditores Internos me propusieron participar en un evento que organizaba DIRSE en aquel momento en la sede de Ilunion. Era un evento de Transversa, lo organizaba Alberto Andreu, que por ahí lo veo en el público. Y el evento se llamaba Transversa y bueno, a mí me gustó muchísimo porque escenificaba lo que estamos viendo hoy aquí, ¿no? Hoy aquí estamos sentados gente de direcciones de sostenibilidad, pero también gente de equipos de auditoría, de control interno. O sea, las áreas de sostenibilidad son unidades que trabajan en las compañías muy transversalmente y se tienen que apoyar y tienen que hablar con muchas unidades, ¿no? Entonces, en ese evento eran mesas redondas donde un director de sostenibilidad charlaba con una de esas unidades con las que se relacionaban. Hablaban con relación con inversores, con institucionales, con el secretario del Consejo, y la verdad es que a mí me pareció francamente interesante. Yo estuve compartiendo mesa con Carlos Ruiz de Acerinox y charlando sobre la función de auditoría y la función de sostenibilidad en todo esto de dotar de control y de asegurar el reporte financiero y con todo lo que se nos venía entonces y que se está materializando en las directivas que estamos viendo aflorar en Europa. Entonces, bueno, estamos hoy aquí para presentar un toolkit. Luego Ana Gascón, la presidenta de DIRSE, nos contará un poquito más sobre qué son estos documentos. La idea es compartir, veréis que es un documento muy simple, compartiremos con vosotros cómo en Repsol nos hemos dotado de un modelo de control interno para la información de sostenibilidad y bueno, venimos trabajando sobre ello desde el año 18 y bueno, y poco a poco, que como yo siempre digo, nunca llegamos a la línea de meta porque siempre nos la van poniendo un poquito más lejos, pero bueno, nosotros somos inasequibles al desaliento y seguimos tratando de dar cobertura a todo lo que se va reportando. En Repsol somos una compañía que tenemos la sostenibilidad en nuestra estrategia ya desde hace bastantes años. Sabéis que tenemos los retos de descarbonización, transición energética. Fuimos una de las primeras compañías en tener objetivos de reducción de emisiones. Ya en el año 2006 empezamos a tener esos objetivos. En el año 2012 empezamos a ligar la retribución de los profesionales a los objetivos de reducción de emisiones. También hemos suscrito los acuerdos de derechos humanos de Naciones Unidas en su momento. O sea, nuestro ADN tiene mucho, que decir de la seguridad, ¿no? La seguridad de las personas. Somos una empresa industrial, siempre nos ha... lo hemos tenido en nuestros procesos y absolutamente integrado, ¿no? En la toma de decisiones. Y también cuestiones de talento, de gobernanza, de ética, todo eso pues está en nuestra forma de hacer y en los objetivos de nuestro día a día. Entonces, cuando hablamos de compromisos, hacemos públicos esos compromisos y cuando hablamos de imbricar eso en el día a día de la organización, es fundamental poner KPIs, hacer seguimiento, ligar, ¿no? Con lo decía antes, ¿no? Ligar el cumplimiento de esos objetivos a la retribución de las personas, a generar esa concienciación en la organización, y de eso va montar un modelo de control interno sobre la información de sostenibilidad. De todo eso va, de saber que la casa está concienciada, de saber que todos los procesos están embebidos de ese rigor, que la toma de decisiones está embebida de la necesidad de cumplir con los compromisos también de sostenibilidad. Y para todo ello pues hemos montado el modelo. ¿Cómo la Dirección de Auditoría, Control y Riesgos colabora con la Dirección de Sostenibilidad que tenemos aquí a Clara presente en todo esto? Pues haciendo lo que mejor sabemos hacer nosotros, que es control interno. Control interno, el asesorar a la Dirección de Sostenibilidad para que podamos desplegar los controles y, muy importante, con eficiencia, aprovechando lo que ya hay. Todas nuestras compañías, estoy segura que tenemos modelos de control interno sobre la información financiera, más o menos sofisticados. Ahí hay muchos controles que nos valen, no solo los entity level controls, pero hay muchos controles de proceso que son útiles para el reporte de sostenibilidad.
Pero luego tenemos también modelos de prevención de delitos, modelos de compliance, donde tenemos, imaginaros, toda la parte de ética, toda la parte de gobernanza, pero también los aspectos de seguridad y medio ambiente están en el modelo de prevención de delitos. Entonces, tomando lo que ya había en la organización, fuimos montando, ¿no?, el modelo, hicimos el mapa de riesgos, les ayudamos a identificar los riesgos, los controles, y bueno, esa es la parte que hace la unidad de control interno y riesgos. Y luego, muy importante, supervisión. Ningún modelo que se precie de control interno prevalece si no hay supervisión, si no hay una unidad independiente que está velando porque los controles funcionan tal como están diseñados y se están cumpliendo tal como están diseñados. Y eso es lo que nosotros hacemos desde nuestra dirección. Y básicamente eso es lo que os vamos a contar en el toolkit. Yo quería simplemente deciros que el rigor, la fiabilidad no se improvisa. Creo que todos los que estamos aquí sentados lo sabemos y que tenemos que empujar cada uno de nosotros en el día a día para que esto pueda consolidarse en la organización para la que trabajamos. Entonces, el evento, como os digo, ahora a continuación intervendrá Ana Gascón, la presidenta de DIRSE, después Daniel Romero, el responsable de control y riesgos de Repsol, explicará el toolkit, que es un poco a lo que hemos venido, y luego habrá una mesa redonda que yo creo que será lo más también muy interesante, ¿no?, el ver cómo hay ese intercambio, ¿no?, de experiencias entre compañías. Estará Belén Alonso Hidalgo, directora de Sostenibilidad de Surus, Ignacio Velo Antolín, director de Ética, Sostenibilidad y Alianzas en Ilunion, Mar Granados, que es la gerente de Estrategia y Reporte en ISG en Repsol, Marta Piedrahita Baudín, Country Manager Iberia en Osapiens, y moderará la mesa Roberto Ballester, subdelegado de DIRSE en la Comunidad Valenciana y socio fundador de Felidarity. Y ya cerraremos el evento con Clara Rey y Carlos Arango, el director general de DIRSE, y después espero que nos tomemos algo ahí fuera en un cóctel que hemos preparado para la despedida. Gracias de nuevo por estar aquí y espero que os sea interesante la conversación. Pues muchas gracias, Isabel, por darme paso. Buenos días a todos, buenos días a todas y bienvenidos a este evento de presentación del toolkit que llevamos tanto tiempo trabajando, como decía Isabel, desde el 22 con Repsol. A ver, voy a cogerlo primero el pasador. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos a DIRSE, ¿no? Pero bueno, por si acaso no fuera el caso, dejadme contaros un poco de dónde venimos y a qué obedece la creación de nuestra asociación. Nosotros somos la asociación, como ha contado Isabel, que representa a los profesionales de sostenibilidad. Nuestro objetivo principal es capacitarlos, empoderar y visibilizar el trabajo que se hace desde las áreas de sostenibilidad y situarlos en el lugar de gobernanza que le corresponde para generar verdaderamente valor compartido en las asociaciones, no en las asociaciones, en las empresas, perdón, y para que nosotros podamos crear ese impacto colectivo, transversal en toda la organización, ¿no? Entonces, cuando se creó DIRSE hace ya 11 años, las circunstancias de la sostenibilidad eran completamente diferentes. No teníamos esta avalancha regulatoria que nos inunda a día de hoy, éramos una asociación muy pequeña, solamente 15 personas muy visionarias entonces crearon esta asociación pensando en la necesidad de ayudar a estas áreas de sostenibilidad internamente y externamente dentro de las empresas, ¿no? Recibíamos por aquel entonces 5 ofertas de trabajo y la situación a día de hoy ha cambiado radicalmente. En el presente tenemos pues, este tsunami regulatorio que nos inunda a todos, un apetito inversor por los temas ASG mucho más relevante y efectivamente hay un foco en los temas de sostenibilidad que afortunadamente se cuelan en los consejos de administración y en los comités de dirección. Para eso tenemos que presentar y preparar a nuestras áreas para un futuro en el que, por supuesto, el dato será cada vez más relevante. Y esto lo estamos viendo hoy, justamente es una sesión que tiene mucho que ver con ese tema.
Muy probablemente nos tendremos que preparar para un aseguramiento razonable y encima nos tenemos que preparar para un contexto mucho más convulso en todo lo que es la necesidad de llevar a cabo la dimensión ESG de las empresas, porque hay cierta polémica al respecto, ¿no? Ese es el contexto que nos caracteriza hoy y con el que nos encontramos. Y en base a eso trabajamos todos los días, pero trabajamos teniendo en cuenta 4 pilares fundamentales. Nosotros, la asociación se concentra su actividad en 4 cosas, ¿no? Principalmente formación, porque la capacitación de nuestros profesionales es clave. También les ofrecemos una serie de recursos y justamente en esto se centran los toolkits y otros muchos materiales que podéis ver en la página web. Y luego también tenemos interés por visibilizar la voz del DIRSE ahí fuera, externamente, dar nuestra opinión sobre la legislación, sobre contextos regulatorios, sobre cuestiones de interés que están pasando en materia ESG. Y luego, por supuesto, estas oportunidades, estos eventos nos sirven también de oportunidad de networking, de contacto entre nosotros y de intercambio de experiencias. Tenemos también la suerte de contar con colaboraciones con otras empresas, como por ejemplo EY, que nos ayudan a detectar los temas materiales en los que vamos a focalizar más la importancia cada año. Este año el barómetro de EY nos dice que los temas de gobernanza, donde se sitúa, por ejemplo, este toolkit de manera muy relevante, han cobrado más importancia, pero todavía seguimos teniendo asuntos pendientes en mitigación del cambio climático, economía circular y, sobre todo, en tercer lugar ya se sitúa un tema que está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy, la digitalización y el uso de la tecnología inteligente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí y en base a todas las cosas que nosotros hacemos, montamos la necesidad de sacar adelante estos toolkits que tienen todos ellos la misma estructura. Lo primero, explicamos por qué es tan necesario abordar estos temas, porque el contexto regulatorio nos lo pide, el contexto sociopolítico nos lo pide, etc. Lo segundo, explicamos de la mano de una empresa experta, que en este caso Repsol, cómo lo han acometido ellos. Y luego nos apoyamos en ejemplos de buenas prácticas de otras empresas que nos dicen también cómo lo están implementando. Ya llevamos 5 toolkits publicados en el 2023. Los podéis ver en pantalla. Hemos estado haciendo financiación responsable, temas que tienen que ver con reputación corporativa, cómo se aborda el tema de la sostenibilidad en los consejos de administración, la sostenibilidad en la cadena de valor y temas de descarbonización. Todos ellos los podéis encontrar en nuestra página web y están accesibles y en abierto para todos. Pero tenemos un plan también de presentación de toolkits para el año que viene. Este año lo inauguramos con este toolkit de Repsol, que va a ser súper interesante para todos, pero tenemos un pipeline ya montado para que en este año 24 también podamos presentar otros 5 toolkits, ¿no? Y otros muchos que vienen y estarán construyéndose ya, porque, como ha dicho Isabel, esto lleva cierto tiempo de elaboración. El toolkit que vamos a ver ahora nos lo va a presentar con total detalle Daniel, y no voy a hacer ningún spoiler de lo que nos va a presentar Daniel, simplemente explicar la relevancia de este tema, ¿no? Para todos. Sabemos que los temas de la información no financiera están cada día más pegados a la gestión de la empresa, la transformación a ESG es cada día más relevante y tenemos que garantizar que están abordados con la calidad, la transparencia y la coherencia que se necesita, ¿no? Entonces, entre la importancia que tiene esta materia y la necesidad de controlar y mejor el dato y darle una mayor fiabilidad, se encuentra, bueno, pues, la necesidad, yo creo, de todos de abordar este tema con muchísima más relevancia. Entonces, sin más, le voy a dar paso a Daniel Romero, director de Riesgos y Control Interno del Grupo Repsol. Muchas gracias. Bueno, pues llegó el momento que estabais todos esperando. Vamos a contar un poco cómo hemos hecho nosotros este viaje, ¿no? Esta experiencia de desarrollar, junto, por supuesto, de la mano con el equipo de sostenibilidad, un sistema de control interno, originariamente en nuestro caso de la información no financiera. Y ahora veremos por qué menciono esta
este cambio entre información no financiera e información de sostenibilidad que mencionaba ahora mismo Ana, ¿no? Digamos, el por qué lo ha mencionado ahora Isabel, también lo ha mencionado Ana. Nosotros empezamos esto en 2017, finales, justo antes de empezar la ley 11-2018. Nos juntamos un grupo de trabajo con sostenibilidad, con el área económico-administrativa, digamos, con las personas que estaban involucradas en el reporting de la publicación de cuentas anuales, las personas que sabían de sostenibilidad, las personas que sabían de auditoría y las personas que sabían de control interno. Y ya en aquel momento vimos claro que había que hacer un enfoque COSO, que había que hacer un enfoque como se monta en un sistema de control interno de la información financiera. Digamos que quisimos no aplicar algo distinto a la información de sostenibilidad o no financiera respecto a la información financiera. ¿Por qué? Porque el rigor, las formas de trabajar, la demanda, ya en aquel entonces no era tanto como ahora, pero ya vimos que era la mejor forma de abordarlo. De hecho, originariamente en Repsol, pues el sistema de control interno de la información no financiera era un ciclo del sistema de control interno de la información financiera. Más adelante, en el año 2020-2021, tomó forma propia y tomó cuerpo. Con lo cual, lo que queremos compartir humildemente con todos vosotros es, oye, cómo nosotros hemos abordado este proceso, qué lecciones aprendidas hemos sacado y daros unas tips, unas guías de cómo vosotros tenéis que abordar este proceso, los que no lo hayáis empezado ya, hacedlo, y los que ya lo estáis haciendo, pues seguramente pues podamos tener un punto de contraste y de visión, porque cada empresa, cada compañía, cada organización, pues buscará soluciones distintas a cómo abordar este problema. ¿Qué es la información de sostenibilidad o qué es la información no financiera? Bueno, pues ahí está puesta, digamos, inspirada en la que está incluida la Ley 11-2018. A día de hoy tenemos un borrador de guía de la CNMV sobre las comisiones de auditoría en la que ya, de alguna forma, diferencia la información no financiera y la información de sostenibilidad. La información de sostenibilidad es parte de la información no financiera, pero hay información no financiera adicional a la de sostenibilidad. Nuestro modelo de control interno en Repsol, ¿dónde lo estamos dirigiendo a día de hoy? A la información de sostenibilidad, a los aspectos ESG, a los aspectos ambientales, a los aspectos de personas, de corrupción, de ética, de soborno. Digamos, es el foco. Ya llegarán otros ámbitos. Digamos que es el contexto. Lo primero es saber qué es la información de sostenibilidad antes de ponernos a abordar qué es lo que queremos asegurar con rigor. ¿Dónde está la información de sostenibilidad? Pues está en muchos sitios, fundamentalmente pues en nuestro caso en el IGI, ¿no? El informe de gestión integrada, en el informe de sostenibilidad, en el informe de estado de información no financiera, pero también hay información de sostenibilidad que hay que asegurar más allá de esta información. Lo tenemos en notas de prensa, lo tenemos en los antiguos hechos relevantes, en los roadshows que se hagan en nuestras compañías. Hay mucha más información de sostenibilidad fuera. Digamos que ahora, a día de hoy, todas las compañías estamos poniendo mucho mayor el foco en lo que se publica, en lo que se formula junto con las cuentas anuales, pero no tenemos que olvidarnos que hay información de sostenibilidad más allá. Hay de alguna forma, lo que pretendemos recoger es esta amplitud de perímetro. La información de sostenibilidad, ¿qué la caracteriza? Ya se han mencionado muchas de sus cualidades, ¿no? Muchas de sus características. ¿Es distinta a la información financiera? ¿Por qué? Pues tiene un componente más cualitativo que la información financiera, y ya lo habéis visto todos con la publicación de los estándares de reporte europeo, que lo que más nos pide a día de hoy, hasta la espera de los sectoriales, nos pide mucha más información cualitativa, mucho más explicar lo que hacemos, explicar la estrategia, integrarlo en la toma de decisiones y cómo la compañía lo está abordando. Es información muy extensa, está muy repartida por toda la organización y ya lo veremos en áreas poco acostumbradas o menos acostumbradas que anteriormente la compañía estaban acostumbradas al control en el reporting. Son áreas que gestionaban muy bien sus riesgos, se ha referido ahora Isabel a ello, gestionaban muy bien, cualquier empresa gestiona muy bien sus riesgos de sostenibilidad, de accidentabilidad, cómo impactamos en el medio ambiente, cada empresa en su sector, la ética, la conducta. Ahora, una cosa es cómo yo gestiono mis riesgos y otras cosas cómo lo reporto, cuando tengo que reportar mucha más información. Entonces, digamos que eso es un cambio de paradigma para estas áreas menos acostumbradas que las contables o las económico-administrativas, que ya venían y ya vienen trabajando desde hace muchos años en un modelo de control. La información a día de hoy pues está regulada y no regulada, está en proceso de regulación permanente, ¿no? Es un tsunami regulatorio. En Europa tenemos una regulación, en Estados Unidos tiene otra, pero no tenemos unos estándares únicos, comparables e iguales para todas las compañías. Cuando esto venga en un futuro, pues nos ayudará a todos y reduciremos esa incertidumbre que tenemos a día de hoy sobre qué tenemos que controlar, cuál es el dato que tengo que reportar. Esa información, lo ha mencionado ahora también Ana, que bueno, a día de hoy es obligado a su publicación, pero no es obligado un aseguramiento razonable. Estamos a día de hoy en un aseguramiento limitado. Se esperará que sea razonable a partir de 2027 y eso ya sí que se vendrá de verdad el reto para todas las compañías, porque pondrá la vara de medir muy alto a la hora de que un auditor externo venga y nos opine y nos diga que esa información es robusta, es fiable y es veraz. Digamos que todos estos factores
hacen que la forma en la que abordemos un proceso de desplegar, junto con las áreas de gobierno, un sistema de control interno de sostenibilidad, tenemos que tener esos factores en consideración y por eso la cultura de la compañía, por eso cómo se promueve esa concienciación por parte de la alta dirección, ese compromiso, el turn at the top, ese compromiso por parte del top management es muy importante, porque tenemos que conseguir que la compañía nos dé recursos y dedique recursos a esta información y al control sobre esta información. Lo ha mencionado también Isabel, es una información, no pensemos que la vamos a inventar ahora, ya estaba en gran parte cubierta por otros modelos. Y ahí, desde luego, a nosotros nos parece que es la mejor forma de abordarlo, es aprovechar lo que ya tenemos en la compañía. No podemos montar modelos independientes a medida que va llegando regulación. Tenemos que hacer que los modelos se integren y que evolucionen de forma conjunta. Y luego, pues bueno, información, a diferencia de la información financiera, que también tiene una mirada prospectiva, pero sobre todo lo que nos da es el hoy, la información de sostenibilidad va muy vinculada a la estrategia de la compañía y tiene una mirada muy de largo plazo. Entonces, eso la hace diferencial porque reta a las organizaciones a pensar en 2030, a pensar en 2050 y a pensar en qué información tenemos que reportar en esos horizontes temporales que no son los habituales para la compañía. Entonces, estos procesos tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de definir nuestros sistemas de control. ¿Por qué es importante, ¿no? La respuesta la decía ahora Ana. Oye, en los toolkit lo que estamos tratando de hacer es por qué hay que montar un sistema de control interno sobre la información de sostenibilidad, cómo lo montamos y luego ejemplos y casos de éxito, casos de los que estamos avanzando. ¿Por qué? Bueno, pues es imprescindible dar confort a la alta dirección, es imprescindible dar confort al management de la compañía para formular y dar un aseguramiento razonable de que la información no financiera o información de sostenibilidad es cierta, es fiable. Digamos que ese es el punto de partida. Más allá de eso, hay otra serie de upsides cuando montamos un modelo de control y reforzamos los procesos. Pero digamos que el objetivo principal del sistema de control interno de la información de sostenibilidad debe ser dar confort a los órganos de gobierno. ¿Por dónde hay que empezar? Pues creemos que no hay que inventar la rueda. Tenemos a COSO, tenemos todas las publicaciones del Instituto de Auditores Internos, ya sabemos, el mundo sabe cómo montar un sistema de control. Hay una publicación de COSO que yo recomiendo, si no habéis leído, que se publicó el año pasado sobre cómo montar un sistema de control interno referido a información de sostenibilidad, que da muchas pautas de qué pasos a seguir. Y nosotros aquí lo que hemos hecho es, inspirados en lo que ya teníamos en la compañía, lo hemos adaptado, junto con el equipo de sostenibilidad y el resto de los negocios, a este tipo de información. El modelo de 3 líneas, pues bueno, pues en Repsol lo tenemos así implantado y nos parece la mejor forma de abordarlo, separar la gestión de riesgos de reporting de sostenibilidad entre las distintas líneas de la compañía. ¿Cómo implantarlo? Pues lo hemos dividido en etapas muy sencillas. Me iré refiriendo a ellas a medida de la presentación y son, digamos, pues las que se deben de seguir como un manual, ¿no? Primero tenemos que identificar un modelo de gobierno, tenemos que definir cómo vamos a gobernar esta información, se tiene que hacer un proceso de identificación de riesgos. Después de que tenemos definido un modelo y un proceso de identificación de riesgos, definimos un modelo de alcance. ¿Qué vamos a cubrir en nuestro modelo de control? ¿En qué ámbitos? ¿Sobre qué indicadores? ¿En qué perímetro tenemos que definir ese proceso? ¿Cómo? Pues me parece que ahí es donde está un poco la magia de todo esto y la diferencia con la información financiera. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Implantar los controles. Se te tiene que definir un plan para por dónde empezar, cómo y con qué tipología de controles. Aquí, las herramientas, los sistemas, la automatización debería ser una ayuda para la compañía, para todas las organizaciones. Seguramente todos compartamos que mucha de esta información a día de hoy es muy manual y tenemos que invertir en todas las compañías para que esta información se automatice, esté en sistemas y por tanto tenga más rigor. Entonces veremos ahí y os daremos unas tips. Ahí hemos introducido una etapa 5 que no digamos que no es estándar, pero que nos parece muy relevante, la consistencia con la información financiera. Es decir, no tenemos que olvidarnos que este modelo de información de sostenibilidad se tiene que hablar con la compañía, se tiene que hablar con las cifras que la compañía publica en sus estados financieros. No pueden ser mundos diferentes, no pueden ser escenarios de reporte diferentes, no pueden ser premisas de reporte diferentes. Tenemos que asegurar que si lo son, las tengamos identificadas, explicadas y soportadas. Porque por aquí el verificador externo y todos los organismos internacionales ponen mucho el foco y es donde puede venir algunas de las alertas en el modelo. Y luego, pues por último, la evaluación, lo ha mencionado Isabel. Nosotros en la dirección de Isabel, la auditoría de control y riesgos, pues la auditoría es fundamental. Un modelo solo sigue vivo y un modelo solo mejora si está evaluado de forma permanente. Y en este caso, si está hecho de forma interna, preventiva, a la auditoría externa mucho mejor porque anticipamos. Aquí importante es anticipar cualquier eventualidad que podamos tener para corregirla antes de tiempo. Entonces, bueno, iremos viendo a lo largo de la presentación estas fases, que serán muy sencillas, y bueno, iremos viendo conceptos que se irán entrelazando, ¿no? Porque no son todos independientes.
Un modelo de gobierno, ¿de qué está compuesto? Pues, digamos, tenemos que definir unos roles y responsabilidades, tenemos que definir unos objetivos del modelo, de control, de fiabilidad, de veracidad, de rigor, y tenemos que definir una normativa, unos procesos de compañía. Nosotros en Repsol creemos que la normativa y los procesos ayudan a reforzar la madurez. En este caso, el reporting, digamos, de sostenibilidad puede tener ámbitos en los que no estuviera normado o no estuviera procedimentalizado. Os animo a hacerlo en vuestras compañías. ¿Por qué? Porque servirá para concienciar, servirá para fijar y para que penséis en premisas, en criterios de reporting que a lo mejor hasta que no os planteéis hacer un procedimiento no lo habéis pensado. Y luego, pues los roles y responsabilidades. Aquí hemos tratado de representar, para confort de todos, que un modelo STIF y un modelo STIS no son muy distintos, digamos, en sus principales premisas. ¿Dónde están las grandes diferencias para mí? Yo destacaría 3. Una de ellas es cómo determinamos la materialidad. Es muy distinta. La doble materialidad, en el caso de la información de sostenibilidad, tiene un componente extra que hace mucho más complejo el proceso. Y eso lo veremos, y me alegra que haya un toolkit preparado para doble materialidad. A lo mejor es muy tarde, yo a lo mejor lo anticiparía en el tiempo, porque seguramente haya mucho interés en las compañías sobre cómo hacer este proceso, que es muy complejo y muy interesante. Hay otra diferencia, que es la cultura, ya me he referido a ella antes. Vamos a tocar ámbitos de la compañía donde la cultura de control, donde la cultura de reporting quizá no se entienda, y quizá sea una primera vez cuando hemos ido pasando por estas áreas en las que la recepción no sea tan, digamos, tan amigable, y sobre todo que les cuesta seguramente más pensar en estos términos. Entonces es importante invertir en formar, en explicar el modelo, en explicar la importancia, en explicar que esta información tiene la misma relevancia que la información financiera. Y nadie en la compañía se plantearía no reportar un dato contable, pues de la misma forma nadie en la compañía se tiene que plantear, bueno, este dato no es importante, no lo voy a dar. No puede ser. Es verdad que ahora no hablamos de euros, ahora hablamos de litros, de toneladas, hablamos de personas, hablamos de cosas muy distintas a la información financiera. Entonces tenemos que hacer mucho por que esa cultura se impregne en toda la organización de control. Y luego la otra diferencia es el aseguramiento. Bueno, a día de hoy, a priori vivimos con un aseguramiento menos intenso por parte del verificador externo frente a la información financiera. Entonces, bueno, digamos que lo que os queríamos representar es que digamos que no estamos inventando nada, o sea, no tengáis miedo a hacerlo, que es algo que ya sabemos hacer, ¿no?, en las compañías. Un modelo de gobierno, bueno, aquí hemos querido representar un modelo que a nosotros se nos hace que tiene sentido, ¿no? Es decir, las funciones del Consejo de Administración y las comisiones de auditoría ya están regladas, son los responsables últimos de formular la información. La Comisión de Auditoría desde hace 3 años es responsable también de la supervisión de la información financiera, y digamos que tienen que ser el paraguas del modelo de gobierno. En este sentido, es verdad que las compañías están proliferando comisiones de sostenibilidad, en el caso de Repsol también la tenemos, y que tienen funciones a día de hoy todavía no reguladas, pero que tenemos que tener en cuenta porque digamos que están compartidas muchos de los ámbitos de supervisión de la información de sostenibilidad o de la estrategia entre ambas comisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene que quedar claro. La dirección de sostenibilidad, en otras compañías se llamará distinto, nosotros lo hemos llamado como es aquí en Repsol. Digamos, es el área de gobierno, es el área que tiene que liderar todo este proceso, es el área que tiene que impulsar lo que es un sistema de control interno de información de sostenibilidad, y es, en el caso de Repsol, con quien están disfrutando esta experiencia de montarlo, ¿no? y liderándolo en la organización, ¿verdad? Más clara. Digamos que es el paraguas sobre el que se tiene que sostener. Y luego, no nos olvidemos, esto es muy importante, los negocios y las áreas son los dueños de los datos, son los dueños de la información, son los dueños de los riesgos. El área de sostenibilidad, y en este caso control interno, que le damos asesoramiento metodológico, lo que hacemos es contribuir a que eso se haga. Pero no tiene que pasar que el negocio, en nuestro caso las plantas, en explotación y producción, en las áreas corporativas, sientan que no es su riesgo, que no es su modelo. Tienen que sentir que es su modelo igualmente, y ahí es donde tenemos que invertir, y ahí el comité ejecutivo de las organizaciones y el top management tienen que hacer lo posible porque esto suceda. Y luego, pues bueno, siempre la tercera línea, ¿no? Pues auditoría interna es parte de este modelo de gobierno como parte fundamental para su evaluación y que esté vivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada nuevo, seguramente no se esté descubriendo nada que no sepáis. Siguiente aspecto, los riesgos. Hay que hacer un proceso de identificación de riesgos. Aquí os compartimos una visión de riesgos muy de alto nivel. Este proceso de análisis de riesgos hay que hacerlo a mayor nivel con el dato reportado, con el proceso donde se encuentra y aterrizado al proceso. Digamos que este es un proceso que hay que hacer, que es específico, nosotros lo empezamos a hacer hace unos años, y afloran cosas normales, pues bueno, errores intencionados o no en la información de sostenibilidad. Es un tema que no nos podemos olvidar. Seguramente las compañías estemos a día de hoy mucho más en el error no intencionado, porque muchas veces se reportarán datos que desconocemos que están mal porque no tenemos el rigor y la seguridad en el origen del dato de que eso esté bien, pero el fraude es una pieza fundamental de un modelo de control que tenemos que mitigar.
No nos podemos olvidar de mitigar el fraude, porque el fraude está ahí y tenemos que contribuir a que eso no suceda y que no haya incentivos para que se produzca, y si se produce o hay incentivos, mitigarlos lo máximo posible. Cambios regulatorios, ¿qué os voy a decir? A vosotros, a este foro, pues los estáis viviendo, los estáis experimentando. Estamos muy sujetos a qué cosas, nuevos marcos de reporte, nuevos estándares, nueva regulación. Hay que estar muy preparado para lo que puede llegar. Fallos en los sistemas, fuga de información confidencial o información privilegiada, son riesgos que están ahí. Son riesgos que vamos a tener. Hay información que está en el cajón de una persona, en un Excel, en un Word, no están en aplicaciones. Tenemos que asegurar que la información que viaja en ese proceso es adecuada. Digamos, bueno, la identificación de riesgos sin duda tiene que ser el punto de partida de un modelo de control. Siguiente etapa, veíamos modelo de gobierno, identificación de riesgos, modelo de alcance. Aquí me detendré un poco más que en las anteriores etapas, porque esta fue quizá la que más nos llevó tiempo pensar y ajustar a nuestro propio racional interno. Y veo aquí a Patricia y a Alicia, de mi equipo, y Rocío, que no está, que son las que más saben de esto. Digamos, la materialidad en el caso de la información de sostenibilidad parte de la doble materialidad, ahora ya obligatoria desde que están publicados los estándares. Nosotros en Repsol empezamos a hacer doble materialidad, yo creo que hace 3 años, ¿no? Si no me olvido mal. 2, pues mira, ya el tiempo vuela, 2 años. Digamos, la doble materialidad, no os descubro nada, es un doble proceso en el que tenemos que identificar cuándo es algo relevante para la compañía porque nos impacte desde fuera o cuándo nosotros impactamos en el entorno, ¿no? En la compañía, nuestros stakeholders. Esa materialidad financiera, digamos que son los euros, cómo nos impacta nuestra cuenta de resultados, y la materialidad de impacto, el otro eje, digamos que es cómo impactamos hacia afuera a los stakeholders. Es algo más cualitativo a día de hoy y se obtiene esa información de forma más cualitativa en nuestra metódica. Este análisis de materialidad, para nuestro caso, cómo definimos el scoping, es uno de los ejes. Nosotros definimos un scoping, un modelo de alcance, con 2 ejes. Un modelo de relevancia, basado en la doble materialidad, y un modelo de complejidad del dato o de riesgo, para que nos sirva a priorizar los trabajos. Esta doble materialidad, que todos ahora estamos viviendo un poco ya cuando tenemos unas reglas claras de cómo calcularla, para nosotros tiene un doble impacto, porque no lo he hablado todavía, pero creo que es el momento. Es decir, la materialidad a día de hoy, bajo estándar europeo, te va a determinar qué reportas. Lo primero que tienes que tener para definir un modelo de control es cuál es mi universo de reporte. ¿Qué voy a reportar? ¿GRI? ¿Voy a reportar data points? ¿Cuántos? ¿1000? ¿500? ¿700? Tengo que tener claro cuál es mi universo de reporte para poder hacer ese scoping. ¿Qué pasa? Que el universo de reporte no lo tenemos hasta que no hayamos hecho la doble materialidad. Luego es un proceso que va muy imbricado con el modelo de gestión y con el modelo de desarrollo del sistema. Entonces, aquí, importante hacer un trabajo, un esfuerzo de identificación, de saber sobre qué preguntamos, sobre qué tópicos, sobre qué asuntos materiales. En cada compañía, en cada sector serán unos, y nos tenemos que asegurar de que lo que aquí estemos poniendo sea lo importante y no incluyamos algo que no lo sea. Tiene una ventaja, es una puerta de salida. Lo que no sea material no lo vamos a reportar. Por tanto, de cara al modelo de control, va a aliviar el trabajo. Y lo que sea material, por supuesto, habrá que reportarlo y nos servirá para ordenar nuestro proceso y nuestro plan de trabajo. Aquí os compartimos cuál es el análisis de doble materialidad del año pasado de Repsol, que como veis, pues bueno, es desigual. Hay algunos ámbitos que son muy importantes desde el punto de vista de materialidad financiera y muy importantes desde el punto de vista de material de impacto, pues toda la transición energética. Y luego hay una zona intermedia en la que hay muchos asuntos que son, yo creo, más de interés muy similar a todas las compañías que no sean energéticas. ¿Vale? Primer eje de nuestro modelo de alcance, el eje de ordenadas, digamos que es como lo hemos pintado, relevancia, basado en la doble materialidad. El otro eje, digamos el que es más a construir en el día a día. Tenemos que identificar cuál es nuestro universo de reporte, tenemos que identificar a los data owners, trabajo que lleva un tiempo, porque hay que identificar a quién es el origen del dato, y a partir de ahí trabajar con las áreas en los negocios en determinar qué factores de riesgo tiene esa información. Nosotros aquí os damos unas ideas de las que nosotros hemos utilizado. Hay más y seguramente se os ocurran más a vosotros y las tendréis que adaptar a vuestra filosofía de trabajo y a vuestros riesgos. Nosotros en un principio dijimos, bueno, un dato tiene más probabilidad de ser erróneo o de darlo mal, digamos, o incluso de fraude, sí. No tiene una metodología de cálculo estandarizada, es decir, no hay una referencia en el sector que diga claramente cómo se reporta. A más incertidumbre, más riesgo. Hay otro factor que es la manualidad, es decir, es una información que está en sistemas o no está en sistemas. Pues si no está en sistemas, para nosotros supone un factor de riesgo adicional. Otro factor que también es relevante y que está aquí incluido es, oye, ¿este dato está vinculado a la retribución variable de la dirección? ¿Está vinculado a la retribución variable del consejo? ¿Está vinculado a la retribución variable de algún ámbito de la compañía? Factor de riesgo. ¿Por qué? Porque puede no ser ni muy complejo
ni muy relevante, pero sí que puede suponer un factor de riesgo de cara al variable y ahí es donde aparece el fraude, ¿no? Con todo este análisis, nosotros determinamos un ranking de complejidad en el que decimos qué indicadores son más complejos y lo cruzamos con los indicadores que son más relevantes por doble materialidad, que es justo la página que os enseño ahora mismo. Esto nos parece básico, seguramente no os estéis descubriendo nada nuevo. A nosotros nos ayudó muchísimo y nos costó mucho llegar aquí, porque primero tienes que tener muy claro lo que reportas, por qué eso no es importante y qué riesgo tiene. Y esto es la piedra, digamos, filosofal de un modelo de control. A partir de aquí nosotros en Repsol lo que hicimos es poner esfuerzos pues, en la esquina superior, es decir, en lo que sea relevante y lo que sea complejo y lo que tenga riesgo. Y ahí es donde pusimos más esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque no podemos ir a todo. Esto es muy amplio, es muy grande y hay que empezar poco a poco en la definición del modelo de control. Esto no solo sirve para hacer una asignación racional de recursos, sino que nos da credibilidad con la organización. Con la alta dirección no podemos decir que queremos ir a todo, a todas partes. Hay que ir a lo importante, hay que ir a lo que de verdad que tenga riesgo, hay que ir a lo que de verdad sea relevante para la compañía. Entonces, este esfuerzo es muy importante. Aquí, bueno, pues en las zonas en las que están hacia arriba a la izquierda, pues serán por acá que hay que empezar. Las zonas en las que no estén allí, no es que no haya que implantar controles, pero digamos que hay que implantar seguramente controles distintos, de menos intensidad y seguramente más tarde. Entonces, bueno, esta parte nos parece muy importante. Una vez que hemos definido ya un modelo de alcance, tenemos que desplegar controles a la organización. ¿Por dónde empezar? ¿Qué podemos hacer? ¿Montamos un modelo de la nada? Isabel lo ha contado antes muy bien. Nosotros creemos que la mejor forma de abordar esto es empezar por lo que ya tenemos en la compañía. Ya teníamos modelos de control montados, teníamos un modelo de información financiera muy potente y que cubría muchos aspectos de la organización y que estaba ahí. Teníamos un modelo de prevención de delitos y si estáis fuera de España, pues otros modelos de compliance por el mundo que cubrían muchos ámbitos muy relevantes de la información de sostenibilidad, seguridad, ética, integridad, muchos aspectos que estaban ahí que su objetivo de control no era asegurar el dato seguramente, pero que ya incluían una parte muy relevante de lo que hay que mitigar y lo único que hay que hacer es ajustarlo a la información que estamos reportando. Y luego pues tendremos que, de lo no cubierto, habrá que hacer un esfuerzo importante por desarrollar y desplegar y ahí es donde tenemos que utilizar el scoping. Entonces, bueno, estos circulitos que a nosotros nos encantan y que la verdad que se entienden muy bien, digamos que son la base de cómo un modelo de control en Repsol está implantado porque beben de la misma persona, ¿no? También de alguna forma no solamente genera eficiencia, sino que te genera más eficacia en la ejecución del control. Tú, una persona, se tiene que certificar 3 controles distintos de 3 modelos, si te está certificando todos a la vez, va a tener una visión completa de sus riesgos y lo va a asegurar de una forma más eficaz. Una vez que hemos definido, digamos, qué es lo que no tenemos cubierto, tenemos que ver qué tipo de controles implantamos. Nosotros, cuando empezamos en el año 18 a implantar controles de reporting, de información no financiera, en aquel momento, lo que dijimos es, bueno, todavía no conocemos muy bien los procesos, empecemos por controles, digamos, los de la pirámide, ¿no? Los más transversales. Tenemos que asegurar controles entity, tenemos que asegurar que haya un modelo de gobierno, que haya dentro de la organización personas que se responsabilicen, nuestras compañeras de sostenibilidad, tenemos que asegurar que haya un entorno de control razonable. Y en lo que se publique, al menos que haya una persona que certifique, que garantiza que lo que ahí se esté reportando sea veraz y sea cierto. Estos controles mitigan, pero no son los controles más robustos, como os podréis imaginar, porque son los de muerte de manolete, digamos. Es alguien diciendo que este dato está bien, pero no tiene ninguna trazabilidad de cómo ha llegado a ese dato. Bueno, pero por algo hay que empezar, ¿no? Tenemos que empezar por ahí. La siguiente escala dentro de esos controles son los controles de ficha de cálculo. Estos controles, lo que nosotros pensamos, para lo que sirven es para todos esos puntos de reporting que tenéis, 100, 200, 300, los que sean, con ese data owner que tenéis como responsable del dato, hay que fijar cuál es la regla de cálculo, es decir, tenemos que acordar cuál es la metodología, cómo se ha calculado ese dato que estoy reportando, cuál es el perímetro de reporte, qué sociedades dentro de mi compañía son las que incluye, son las que tengo control operacional, son las que tengo control de la gestión, son las que son parte de la cadena de valor. El tema del perímetro va a ser un tema importante en el reporting de sostenibilidad porque su perímetro es distinto al de la información financiera, va más allá, la cadena de valor nos va a hacer traspasar las fronteras, digamos, de la compañía y eso va a ser un reto y tenemos que poner en esa ficha de cálculo cuáles son los sistemas en los que está incluido, si son sistemas, cuál es, digamos, el origen del dato, ¿no? en el proceso end-to-end. Estos controles de ficha y de certificación nos parecen que son los que recomendamos primero poner. ¿Por qué? Porque te dan mucha cobertura,
te permiten generar concienciación y a la vez sirven para empezar a ese proceso de rigor del dato. ¿Cuáles son los de arriba de la pirámide? Los que tenemos que poner un foco y un esfuerzo mayor. Digamos que son los que se tienen que hablar con el análisis de scoping, los que son más complejos y más materiales. ¿Y qué tenemos que hacer en ese tipo de indicadores o data points? Hacer un enfoque end-to-end. Tenemos que ir a un enfoque de proceso, tenemos que ir al origen del dato y tenemos que hacer un despliegue estándar como se hace en cualquier modelo de control. Digamos que esos tienen que ser muy intensos, tienen que ser con mucho rigor, pero no tienen que ser los más extensos en el modelo de control a día de hoy. Cuando pasen unos años y este modelo madure, seguramente tengamos procesos end-to-end en todos los indicadores, ¿vale? Esto también es importante. Entonces, digamos que esto nos parece una buena guía de cómo orientar el esfuerzo y cómo ordenar la prioridad de trabajo a la hora de abordar el despliegue de un modelo de control. Aquí esta slide que veis que es muy potente, me detendré en ella porque me parece una buena forma de explicar un proceso de reporting, ¿no? Y veo por aquí a Javier de Mese, que con ellos trabajamos hace unos años esta slide, porque tiene bastante miga y yo creo que refleja muy bien esto que os estaba yo contando, ¿no? Aquí tenemos un proceso estándar desde la captura del dato, su tratamiento, su validación, su revisión y su reporting, ¿no? Digamos que en las organizaciones nos vamos a encontrar mucha información que esté en aplicaciones, mucha información que esté en sistemas y que viaje directamente hacia otros sistemas para validar. Tendremos mucha información que esté en ofimática, que esté en archivos Excel o que se generen de forma manual y que se virá a otro proceso, ¿no? Esos procesos de captura de datos y consolidación, ahí tenemos que llegar a ese punto de nivel de control. No podemos quedarnos solamente en las fases finales de consolidación, hay que pasar esas fronteras. Entonces ahí pues, tendremos otra serie de actividades de control en las que haya áreas que tomen la información de esos sistemas y que las consolide a nivel, digamos, unidad de negocio, país, localización de vuestras compañías. Ahí habrá otra persona u otro área que consolide esa información seguramente y que le dé una validación inicial. Ahí también tenemos que ir al nivel de control. Tenemos que asegurar que esa validación de ese grupo o de ese elemento también se haga correctamente. ¿Qué suele pasar después? Pues que después que haya un origen de dato, consolidación a nivel de unidad de negocio, pasamos a el reporting de compañía a áreas corporativas, en los que integran la información de las diferentes unidades de negocio, localizaciones, países, plantas, etcétera, cualquiera que sea vuestros negocios. Ahí también se produce un punto de control. Hay una primera validación de esa información en la que se reporta, se da razonabilidad, se asegura que la información no presente saltos muy arriba, muy abajo respecto a otros años, se da un cierto confort a que esa información que viene del negocio o de las áreas sea correcta. Y por último se produce una revisión y validación final, ya después de consolidación, que se vuelve a mandar a las áreas para que validen que son los dueños de los datos y que son los que se tienen que hacer responsables de que los mismos son correctos, y a partir de ahí pues, pasaríamos a la publicación de la información en los estados financieros. Digamos que aquí se representa de forma gráfica cualquier proceso de compañía, no se me ocurre ninguno que no pueda entrar en este flujograma y que os puede servir de guía para qué tipología de control puede ser más útil en cada ámbito. ¿Qué os vais a encontrar? Pues mucha información que está en sistemas. Nosotros, cuando hicimos este viaje, nos dimos cuenta que no había tanta información fuera de los sistemas. El tema es que los sistemas a lo mejor no daban la información exactamente como lo pedía el estándar de reporting. Había que hacer algún ajuste o alguna parametrización que se está trabajando en incorporarla en el sistema de origen. Hasta la fecha, hasta que no se incorpore en el sistema de origen, hay una customatización de la información por fuera en un Excel o en otra herramienta de reporting. Entonces, bueno, os vais a encontrar con esa problemática, hay que saber adaptarla y seguramente los modelos de control que tenemos ahora, cuando los veamos dentro de 3 años, van a ser muy distintos porque vamos a tener otras herramientas, otras aplicaciones y otro soporte del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os queríamos representar esta flujograma como ejemplo, ¿no? En la parte final de publicación veis que está LIGI, fundamentalmente los controles los estamos dirigiendo ahí, pero veis que hay otras publicaciones de la compañía. Seguramente participéis en benchmark del sector, que vuestra información es pública, en roadshows que vuestro management va dando información. Hay que asegurar esa información que sea la misma que estamos reportando en nuestros estados financieros. No podemos decir que aquí tenemos un dato y en otro foro decir que el dato es distinto. Hay que asegurar que eso sea consistente. Aquí, bueno, es un poco más sobre lo mismo, ¿no? Es decir, qué cosas estamos viendo, qué cosas es bueno que traslademos hacia arriba en las compañías y que nosotros mismos nos hagamos dueños. Hay que apoyarse en las herramientas. No podemos construir un sistema de reporting en base ofimática. No se puede construir un sistema de reporting en base manual. No puede descansar un sistema de reporting, y más como este, que en muchas compañías se hace una vez al año.
al final del año, en diciembre, con muy poco tiempo de revisión, muy poco tiempo de cálculo del dato y, por tanto, muy sujeto a riesgo de equivocarnos y de no dar el dato correcto. Estos procesos tienen que venir realizándose de forma continua, cada vez más en el tiempo, y con un apoyo de herramientas y de sistemas que nos permitan dar seguridad, que podamos tener cierres de información de sostenibilidad trimestrales, que podamos asegurar la información, que no trabajemos solamente al final del ciclo en el año, que es una forma de hacerlo, pero que seguramente no sea la mejor desde el punto de vista de control, ¿no? Y tenemos que apoyarnos, y es verdad que, bueno, que es parte de la realidad y no hay que obviarla. La etapa a la que me refería previamente, que no es una etapa en sí misma, pero la consistencia entre el STIF y el STIS. Nosotros, desde 2020, los separamos ambos modelos porque creemos que son modelos muy distintos, que son modelos que tienen un nivel de madurez muy diferente, pero pensamos que van a converger en un futuro. Digamos que al final habrá un modelo de reporting de compañía, tanto de financiero como no financiero o de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque se embrican y se embeben muchos de sus ámbitos y hay que asegurar la consistencia entre ambos. Entonces, a día de hoy, hasta que eso no sea así y no tengamos un único modelo de compañía, hay que asegurar que sea consistente, sobre todo cuando miramos hacia el largo plazo. Cuando estamos tomando hipótesis de largo plazo o hipótesis de los activos, de los negocios, hacia largo plazo no podemos decir cosas muy distintas a las que tenemos en nuestras bases de la información financiera, porque eso va a saltar y el verificador externo no lo va a sacar como una incidencia. Entonces, bueno, dedicar tiempo a esto, porque son mundos que se tienen que asegurar que se hablen y hay controles que tienen que ir dirigidos a este proceso para garantizarlo. Por último, dentro de las fases del modelo, la evaluación. A día de hoy, pues, las compañías estaréis abordando de forma muy distinta. En el caso que tengáis un STIS, si estáis haciendo o no testing, en nuestro caso el equipo de auditoría interna ya está realizando testing de controles, ya está verificando esta información de la misma forma que verifica otros modelos de compañía. Eso es una aportación de valor inmensa para el modelo y para las áreas, porque auditoría interna desde su posición de tercera línea hace recomendaciones de mejora, ve riesgos que a lo mejor las áreas no han visto y ayuda a la compañía a que este proceso vaya mucho más adelante. Entonces, apoyaros en auditoría interna. Auditoría va a ser siempre vuestro aliado, va a ser siempre el área que os va a decir las cosas a vosotros antes de que venga el regulador. Apoyaros en este área porque además tiene mucho conocimiento en control interno, mucho conocimiento de procesos y sabe ver las cosas como hay que priorizarlas. Entonces, bueno, importante. Aquí, pues a día de hoy, hay compañías que ya están dando esos pasos hacia el aseguramiento razonable, hay compañías que ya están algunos de sus indicadores recibiendo este aseguramiento razonable y sometiendo a estrés sus modelos de control. ¿Se puede pasar un aseguramiento razonable en 2027 sin un sistema de control interno formalizado en la compañía? Seguramente sí, yo lo veo de mucho riesgo. Es casi imposible de forma constante, con rigor y sobre todo eficientemente en términos de euros y de horas de dedicación que un verificador externo nos dé un aseguramiento razonable si no hay un modelo de control detrás que lo soporte, porque las pruebas sustantivas van a ser tan extensas que va a ser carísimo para la compañía abordarlo y el esfuerzo, con lo cual es un must. Esto hay que hacerlo todas las compañías que vayan a estar sujetas a esta regulación. Y luego, pues aquí, yo creo que voy bien de tiempo, os hemos incluido dos ejemplos ilustrativos de lo que sería la tipología de controles en dos procesos que seguramente podamos tener la mayoría de las compañías. Uno es el de emisiones, para nosotros es un proceso que es muy relevante, antes lo ha mencionado Isabel. Digamos que ahí lo que se dibuja es un flujo muy resumido y muy simplificado de lo que sería desde donde las plantas o las unidades donde se generen esas emisiones, cómo se registran, cómo se validan, cómo se hace un seguimiento sobre las mismas, cómo se asegura con un tercero y cómo se reporta frente al mercado y la publicación. ¿Qué tipología de control nos encontramos aquí? Lo digo bueno, luego podemos debatir y podemos comentar qué tipología de controles se están definiendo en vuestras compañías. Aquí son controles, pues digamos, muy operativos. El modelo de control de la información de sostenibilidad no se puede quedar sobre la validación. Aquí hay controles de calibración de equipos, de instrumentación, de balances de energía. Tenemos que tener controles de verdad de compañía que garanticen que el dato que sale de nuestras unidades es correcto. Tiene que haber un proceso de validación posterior para asegurar que eso se agregue bien y en nuestro caso, bueno, pues recibimos una verificación adicional de la ISO pues para garantizar que las emisiones son correctas. Digamos que este proceso, que puede ser muy distinto y lo podemos complicar muchísimo, lo que os queríamos reflejar aquí es, oye, los controles que vamos a tener en estos procesos van a ser muy operativos, van a ser muy de verdad, hay que estar con el negocio y hay que definirlos para mitigar los riesgos de dato y sobre todo asegurar que el proceso funcione. Un modelo STIS ayuda a reforzar esos procesos. Esos procesos, una vez que se han pasado por esta revisión, son más robustos, están mejor definidos y tenemos mayor trazabilidad de los mismos y esto yo creo que es un valor adicional.
Otro ejemplo de flujograma de datos que pueden generarse y que seguramente todos generamos son los de operación segura, los de seguridad de las personas. Bueno, pues muy similar. Hay que ir a dónde se registra ese tipo de información o quién tiene la información de cuando se produce un incidente, ver dónde lo está registrando, asegurar que ese registro es correcto, que no puede tocar personas que no sean las responsables. Hay un proceso de validación, de seguimiento, hay unos criterios que se tienen que cumplir y luego, en última instancia, de reporte. Digamos que son dos ejemplos que podríamos haber puesto otros de personas de organización u otros de ética e integridad. Hay muchos ejemplos en los que tenemos que ir al origen del dato. Y me diréis, joder, Daniel, te estás olvidando alguna parte muy importante. La información cualitativa no tiene esta complejidad. Hay mucha información cualitativa que no tiene un proceso tan de etapas, de inputs y outputs de un dato, cómo viaja y cómo se valida y cómo se transforma. Es verdad. Tiene una doble moneda la información cualitativa. Es sencilla en cuanto al approach desde el origen del dato, pero compleja porque está muy sujeta a que el dueño de ese área o el dueño de ese proceso pues quiere aprovechar ese su momento para lucirse y hablar de todas las cosas buenas que hace y no cumplir seguramente lo que esté diciendo el estándar. Bueno, ahí es un proceso, yo creo, de autocensura, de concienciación y en los que los equipos que están trabajando en el despliegue del modelo control hay que sentarse muy bien con ese responsable, definir qué es lo que nos pide el estándar y si queremos contar más cosas, a lo mejor contarlas fuera, no contarlas en la publicación, en el informe de gestión y asegurar que lo que ahí se conteste cumple el estándar y esté soportado. Haya trazabilidad. A lo mejor no hay una trazabilidad en un sistema, pero que tengamos la evidencia de que esa información es robusta, se puede defender y la tenemos. No que sea algo, digamos, más desde el punto de vista de marketing. Entonces, esa información cualitativa hay que prestarle también mucha atención. En los estándares de reporte europeo que se han publicado desde el año pasado, es la mayoría de la información ahí es cualitativa. Hay mucha información cuantitativa, pero yo diría que el 70% de los data points son cualitativos, son contar la estrategia de la compañía, es contar los objetivos de la compañía, es contar las políticas de la compañía. Entonces, bueno, es importante que pongamos también atención en esta información. Y bueno, pues como resumen, digamos, es repasar las fases del modelo. Como bueno, habréis visto, digamos, lo que os hemos querido compartir son unas guías muy básicas, unos puntos de atención sobre los que no se os puede olvidar pasar. Os señalo especialmente la parte de gobierno, es muy importante dejar claros los roles y responsabilidades y quién hace qué y para qué. Es muy importante no solo la identificación de riesgos, que seguramente no sea lo más difícil, pero que es lo que hay que hacer en primer lugar, para pasar a ese modelo de alcance y asegurar que estamos cubriendo lo importante, que ese ejercicio de materialidad se ha realizado de forma completa y que nos sirva con ese doble objetivo de es un pasa no pasa de información a reportar y una vez que pasa, ¿cómo me sirve para priorizar la información? El ejercicio de complejidad, seguramente estáis haciendo algo parecido, es otro elemento en el que tengo que complementar por dónde empezar. Seguramente ninguna organización está dimensionada ni tiene los recursos para abordar todos los indicadores a la vez en formalizarlos. Entonces hay que poner orden y hay que ir por fases y por etapas. Asegurar la consistencia, implantar los controles y evaluar el modelo. Y yo creo que hasta aquí es lo que tenía previsto, con lo cual, por mi parte, termino. Luego, por supuesto, que he abierto a preguntas cuando terminemos este evento y paso los mandos al moderador, que vas a ser Roberto, y a mis compañeros de mesa. Yo ya me bajo y subís, así que bueno, muchas gracias. Están los nombres por detrás, para que... Muy bien. Bueno, pues empezamos con esta mesa redonda donde vamos a ver diferentes ejemplos, ¿no?, de empresas que aparecen en el toolkit. También aprovecho para agradecer la explicación del toolkit, que creo que ha sido muy concreta, muy clara, ¿no? Y nos hemos podido ir de aquí con una visión muy completa, ¿no?, de lo que es el toolkit que presentamos hoy que presenta hoy DIRSE, que además un poco yo estaba intentando repasar los nombres todos de memoria, no me los sabía, pero de alguna manera van reflejando la propia evolución de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, uno va viendo los toolkits y dices, bueno, es que es donde estamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, incluso donde estamos con una cierta perspectiva de futuro, ¿no? Y por eso
yo creo que es muy interesante y muy importante, ¿no? que DIRSE también tenga pues, ese papel de ir empujando de los profesionales, ¿no? De ir llevándonos a el siguiente paso, dónde está y cómo desde DIRSE pues, se puede ayudar a través de una herramienta sencilla a ir dando ese siguiente paso. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a las 4 empresas que tenemos hoy aquí, que además siempre es de agradecer no solamente el esfuerzo de estar, ¿no? en el Toolkit, de estar trabajando en este ámbito y luego de reflejarlo también, ¿no? en una herramienta y ponerlo por escrito, ¿no? Que yo creo que siempre es de agradecer. También, sobre todo, si pensamos en mi caso, ¿no? Como socio de DIRSE, en este caso desde Valencia, ¿no? Pues claro, no todas las empresas están, obviamente, ¿no? y en este punto de la sostenibilidad, y DIRSE es una organización muy diversa, ¿no? Donde este tipo de herramientas y este tipo de ejemplos prácticos de empresas pueden ser muy inspiradores y muy ilustradores, ¿no? De hacia dónde podemos ir, ¿no? Y yo creo que eso también es de agradecer, ¿no? a las diferentes empresas que lo habéis hecho. Bueno, como tenemos poquito tiempo, yo creo que tenemos hasta las 11:15, así que vamos a ir al grano, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito, algunas cuestiones que me parecen relevantes e interesantes en este proceso que estamos haciendo, ¿no? De ese ruidito, no sé si soy yo. Es mi barba, ¿no? Vale, si me lo pongo así, ¿me seguís oyendo? Mucho mejor, ¿no? Muy bien. Pues nada, mejor eso que cortarme la barba ahora, que sería muy complicado, ¿no? Así que si lo podemos resolver así, mucho mejor, ¿eh? Bueno, decía entonces, tenemos esta mañana aquí con nosotros, tenemos a Ignacio Velo, que es director de Ética y Sostenibilidad y Alianzas en Ilunion. Tenemos a Marc Granados, aquí a mi lado, gerente senior de Estrategia y Reporting de ESG en Repsol. Tenemos a Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad en Surus. Y también tenemos a Marta Piedrafita, ¿no? Que es Country Manager, perdón, me estaba liando, que es Country Manager, ¿no? En Iberia de Osapiens, que nos va a dar también esa visión desde la tecnología, ¿no? De cómo la tecnología, que también lo apuntabas al final, ¿no? La tecnología ¿no? tiene que ser un aliado fundamental, ¿no? Y a veces, sorprende, yo creo que eso hemos ido evolucionando, ¿no? Pero a veces cuando trabajas en áreas de sostenibilidad, en otros ámbitos de empresas diferentes, ¿no? Tienes la sensación de que vas a aparecer por allí con un papel y un boli, ¿no? Casi en plan, ¿no? Oye, vengo aquí a contar cosas, y dices, es que ni siendo la organización más sencilla del mundo hoy en día puedes abordar este tema con papel y boli, ¿no? Necesitamos tecnología, necesitamos desarrollo de gestión de software, etcétera. Así que en ese sentido también nos dará una visión, yo creo que interesante, ¿no? Bueno, si os parece, voy a empezar con algunas preguntas que había preparado, ¿no? Porque, sobre todo, por ejemplo, empezando con Ignacio, que lo tengo aquí a mi derecha. Un poco también Ilunion siempre tiene, ¿no? Es compleja en sí mismo, ¿no? Ya no solamente en temas de sostenibilidad, ¿no? Sino que tiene su otra complejidad. Y un poco la primera pregunta, ¿no? Sería, oye, ¿por dónde habéis empezado? ¿No? Es decir, ¿cómo habéis empezado, ¿no? a trabajar en estos ámbitos de tener sistemas de control interno, ¿no? De información en sostenibilidad? ¿Por dónde habéis empezado? Incluso también un poco cuáles han sido los principales retos en este inicio, ¿no? de vuestro trabajo. Sí, buenos días y sobre todo muchísimas gracias. Solo a modo aclarativo, yo creo que todos tenemos un objetivo que es mejorar y crecer, pero a día de hoy la directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas es Ana López de San Román. Yo soy de su equipo que por cuestiones de agenda no ha podido venir hoy, por alusiones también. Dicho esto, es cierto, Ilunion es una organización empresarial del Grupo Social 11 que tenemos 6 divisiones, 50 líneas de negocio, hacemos packaging, también estamos en la cadena de valor de Ford, de Stellantis, seguridad, precisamente la seguridad de Repsol cuenta con nosotros para apoyarles, consultoría de accesibilidad, hoteles. Es complejo y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que no se hace a papel y boli. Se tiene que apoyar en la tecnología, se tiene que apoyar en todas las áreas y nos lo has trasladado muy bien. Y todas las áreas tienen que buscar esa confluencia para organizar, crear y al final del camino, porque es un camino, llegar a ser más o menos sostenibles o ir buscando esa mejora en la sostenibilidad. A día de hoy nosotros, como hemos empezado,
al margen que otras áreas de la compañía, sobre todo de cabecera, están avanzando en sus procesos y sus sistemas, nosotros hemos empezado, en parte por sostenibilidad, por el ámbito de la relación con nuestros grupos de interés. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo se ha hecho? Pues yo creo que como hemos hecho todo. Prueba piloto, prueba y fallo, vamos a empezar. Por nuestra parte empezó el Union Hotels, en donde es un B2C directo, está con los clientes, está en un mercado muy maduro, muy duro, muy competitivo, y lo que por parte de Hotels pusieron en marcha fue una primera aplicación, un sistema en donde tenían un registro de todo lo que tiene las relaciones con los grupos de interés. Es decir, hemos establecido unos sistemas para establecer, controlar, hacer el seguimiento, y todo eso acaba en un cuadro de mando donde determinamos cuáles son nuestros grupos, hacemos el control y seguimiento de lo que hacemos con ellos, es decir, esos diálogos con los grupos de interés, oye, pues la tipología, la cadencia, el fruto de esas relaciones con nuestro grupo de interés, que salen de esas conversaciones, de esas reuniones, de esos focus, de esas entrevistas, y luego todo eso puede llegar o no a acabar en otra parte de esa herramienta informática, que es alianzas. ¿Pueden llevar a cabo alianzas después de esos diálogos con el grupo de interés? Pues muchas veces sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo trasladamos, por supuesto, a través de lo que hemos aprobado en este último año y medio, la aprobación de políticas, el despliegue de esas políticas, la formación con los compañeros para, oye, tenemos que hacer, tenemos que registrar, tenemos que seguir y tenemos que llegar a tener el cuadro de mandos para el control y seguimiento. En esas alianzas tenemos un documento estándar, un documento de qué le estamos ofreciendo a nuestros grupos de interés, cuáles son nuestras causas para aliarnos, al margen, separado, distinto de lo que tiene que ser las causas comerciales, que para eso no es una alianza, es otro elemento. Y de ahí, otra parte del aplicativo es las acciones sociales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos llegar a hacer? Incluso ayer, miércoles, San Isidro, Madrid, estamos haciendo las primeras pruebas de lo que va a ser toda la plataforma de voluntariado, que sé que muchas de las compañías ya la tienen. Nosotros estamos poniendo una plataforma de voluntariado en donde espero poder llegar a decir en un futuro muy próximo que somos de las primeras entidades empresariales que somos personas con discapacidad haciendo voluntariado para personas con discapacidad y colectivos vulnerables, dentro de toda una plataforma, que eso también va a ser un elemento único. Y luego también, y a raíz de otro toolkit de DIRSE, también hemos implementado una funcionalidad para la reputación corporativa. Oye, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Qué sirve? ¿Qué se convoca? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos presentamos? Para también coordinar en esa diversidad de negocios que tenemos. Y más o menos es en eso donde hemos empezado y estamos más avanzados. Muy bien, muy interesante. Y bueno, no sé también incluso, porque creo que es interesante ver la perspectiva, ¿no?, de cuáles son estos primeros retos, ¿no?, con los que os tuvisteis que enfrentar, tanto Mar como Beatriz, ¿no? ¿Cuáles son esos retos con los que, pues, de alguna forma, ¿no?, al iniciar este proceso tuvisteis que trabajar, ¿no?, y resolver de alguna forma? Bueno, es que yo creo que los retos nuestros los ha explicado muy bien Dani. Y bueno, pues básicamente esa dispersión de la información de sostenibilidad, como bien decía Dani, la gestión de los temas de sostenibilidad, pues de seguridad, de medio ambiente, el tema de la anticorrupción, de los derechos humanos, está muy imbricada en la compañía, pero el ejercicio de reporte pues no era tan maduro, no estaba tan maduro como sucede con la información financiera. Entonces teníamos que trabajar con parte de sistemas manuales, información muy dispersa. Y la otra parte, que también mencionaba antes Daniel, es la parte de la cultura del reporte en la información de sostenibilidad, porque bueno, todos los que trabajamos en sostenibilidad desde hace un montón de años sabemos que la información de sostenibilidad pues no era considerada al mismo nivel que la información financiera. Entonces, la entrega y el compromiso de algunas áreas que no entendían por qué esa rigurosidad, por qué tengo que dar tanta explicación, digamos, tanta precisión en los datos, pues ha requerido un esfuerzo que llevamos ya años trabajando en formar, en concienciar, en esas áreas de negocio que contaba Daniel, en el esquema que nos presentó, e incluso en los propios personas que trabajamos en sostenibilidad, el evolucionar el sistema o la cultura del reporte, que también es parte del ciclo del proceso, no solo gestionar, contar lo que haces de manera rigurosa era también un reto. Entonces, bueno, pues hemos trabajado mucho en ese campo, trabajar en
en reducir esa dispersión, en digitalizar y en formar y concienciar. Yo creo que esos han sido los grandes retos que hemos tenido al principio, ¿no? Muy bien, también muy interesante, ¿no? Toda esa perspectiva de generar una cultura de reporte en ámbitos en los que a veces, ¿no? Bueno, no es que hubiera una cultura de antirreporte, simplemente es que no tenían esa mentalidad, ¿no? De esa actitud de trazabilidad, ¿no? Del dato, ¿no? Muy bien, y en caso de Beatriz, ¿no? Donde también, ¿no? ¿Cuáles han sido, perdón, los retos, que estoy todo el rato mirando para allá, los retos de, ¿no? Para implantar, ¿no? Estos sistemas de control de la información, ¿no? Bueno, para empezar, buenos días a todos. Yo quiero dar las gracias a DIRSE y a Repsol por invitarnos a participar en esta toolkit, en esa mesa redonda. Y para contestar a tu pregunta, Roberto, pues voy a dar unas pinceladas de lo que es mi empresa, Surus. El negocio de la actividad de mi empresa se centra en buscar una segunda vida a activos de todos los sectores. Por ejemplo, una oficina que se vacía, pues todo el mobiliario, pues nosotros le buscamos una segunda vida, hasta un parque eólico que se repotencia. Los aerogeneradores, pues también les buscamos una segunda vida, otra ubicación. Todo esto se materializa a través de una plataforma de subastas online, ¿no? Que ejecuta todo el proceso de venta. Entonces, pues bien, teníamos este sistema que tenía muchísimos datos, pero para sacar información sobre sostenibilidad teníamos una herramienta que medía el impacto ambiental evitado de ese reempleo de activos, pero no estaban vinculados ni alineados, ¿no? Entonces, eran retos de buscar ese sistema de control interno sobre información de sostenibilidad que fuera trazable y fiable, ¿no? Entonces, lo primero fue decir, bueno, pues a ver qué datos necesito en ese cálculo para encontrarlos en ese sistema de venta que tengo y que sean los que necesito. Quizá a lo mejor tengo que hacer un proceso de datos y que luego estén bien metidos en el sistema, ¿no? Para que sean correctos. Después hubo que hacer un procedimiento, el reto era hacer un procedimiento que pudiera recopilar todos esos datos y sacara, vinculara con esa herramienta de cálculo de impacto ambiental evitado. Y finalmente, estandarizar ese proceso. ¿Para qué? Para que todo el mundo que estaba involucrado, todas las áreas de la empresa, estuviera coordinado para poder trabajar en ese proceso. Muy bien. Bueno, muy interesante también. Y quizás ahora desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? Bueno, como un facilitador fundamental, bueno, y facilitador ¿no? Y ayudar a pensar, ¿no? Porque también la tecnología no es solo una herramienta facilitadora, sino que te ayuda a visionar, ¿no? Incluso, bueno, viendo también el proceso que hemos contado antes, ¿no? Que hemos visto, ¿no? De cómo hacer este toolkit, ¿no? Con este proceso, no sé, desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, ¿cómo crees, ¿no? ¿Cómo es desde tu punto de vista este proceso que hemos estado viendo y este sistema? Bueno, cosas que se podrían mejorar, ¿cómo se ve esto desde la tecnología, ¿no? Y cuál es tu punto de vista, incluso cuáles serían, ¿no? O cuáles son los stakeholders que hay que tener en cuenta, ¿no? Para tener este sistema bien armado y bien montado. Bueno, mil gracias por invitarnos a DIRSE y a Repsol. A mí me ha parecido apasionante escuchar el contenido del toolkit y la verdad compartir con mis compañeros esta sesión porque me parece, vamos, que es el principio de muchísimas oportunidades que vamos a tener para profundizar en todo este proceso. Osapiens es una compañía que tiene en España 2 meses de vida, pero 5 años en Europa. Un poco introducir eso y trabajamos desde el ámbito de las regulaciones de sostenibilidad y la gestión del proceso end-to-end desde el punto de vista tecnológico. Para nosotros, todo el proceso tiene 4 principales stakeholders cuando hablamos de ese ámbito y además los ha compartido Daniel. Principalmente, obviamente, es el equipo de ESG o sostenibilidad. Luego hablamos con compras, que son los gestores de los certificados, las interacciones que ellos tienen con los proveedores desde el lado y el ámbito de la interacción con terceros interna y externa. Luego hablamos muchísimo con legal también, porque son los que están al otro lado de todo este proceso desde la evaluación, y también con finanzas, que obviamente está en el otro lado del informe y que confluye directamente, ¿no? A mí la parte más interesante de todo esto me parece que, y no nos tenemos que olvidar que todo esto existe por una iniciativa única o un objetivo único, que es la transparencia, ¿no? No solo la transparencia a nivel interno para los inversores y para la organización, sino la transparencia de cara al consumidor. La tecnología lo que aquí viene a hacer es habilita la velocidad del proceso, es decir, consigue que tengamos una reducción de riesgos en una IG,
consigue también una aceleración de principio a fin de toda la gestión desde una garantía tecnológica donde el dato puede ser gestionado en una dimensión mucho mayor, porque estamos hablando de, me he quedado con la diapositiva 2.4, que es todo el ámbito global de todo el proceso, todos los stakeholders, todos los que interactúan de principio a fin, y eso no lo soporta el Excel, ¿no? Como decíamos, no lo puede soportar un Excel porque el error humano ahí puede ser garrafal, ¿no? Entonces, por eso llega la tecnología, para aportar ese valor fundamental de que los distintos stakeholders confluyan en una misma solución y hay una gestión del proceso que sea global y centralizada, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el ámbito de la gestión desde la tecnología. Esos stakeholders, esas garantías de dimensión, aceleración y control del riesgo de principio a fin, y también ese control de la transparencia, ¿no?, que se necesita. Y luego que hay muchos equipos trabajando, entonces una solución de estas características está rota en pedacitos que son para cada una de las áreas organizativas donde pueden cada uno informar, pero siempre va a haber un oficial central, ¿no?, ese equipo de ESG que tiene un control directo sobre lo que se está gestionando en ese sistema tecnológico y un vínculo directo a todo el reporting financiero, que al final confluye en ambas partes, ¿no? Claro, también, bueno, interesante, ¿no?, que decías que al final es verdad que la complejidad que tienen hoy en día, ¿no?, los sistemas y los reportes de información no financiera, a veces acabamos perdiendo la perspectiva de que hay más stakeholders que esta información tienen que ser capaces de leerla, ¿no? Y a veces ese esfuerzo de traducción, ¿no?, de cómo traducir esto a información, bueno, no sesgada en el sentido de decir traducir toda la información, ¿no?, porque si no muchas veces acabamos simplemente traduciendo aquella información que de alguna manera nos aplaude, por decirlo de alguna forma, ¿no?, o nos saca, ¿no?, la cara más bonita. Y yo creo que traducir una buena información completa, ¿no?, de todo lo que está pasando en la organización, de todos esos datos, ¿no?, hacia otros stakeholders, quizás, ¿no?, con otra visión más superficial de la sostenibilidad, pero que tienen que entenderla, yo creo que es importante, ¿no? Y también, ¿no?, por lo que antes veíamos, Ignacio, ¿no?, de la complejidad que tiene el grupo Ilunion, ¿no?, a mí me parece también interesante entender cómo habéis estandarizado la información con tanta diversidad de organizaciones, ¿no? Porque al final tienes que intentar ver cómo estandarizas y cómo tienes, ¿no?, para que no sea realmente, bueno, para que sea accesible, ¿no?, y que sea asequible el poder hacerlo, ¿no? Entonces, quizás ahí ha habido algún esfuerzo, ¿no?, de poder estandarizar o algún esfuerzo de estandarización entre las diferentes organizaciones que conforman Ilunion. Alguno, mucho. Más que alguno, mucho. Efectivamente, lo que hemos hecho es trabajar internamente primero se establecieron para escalar lo que en un momento he comentado, que fue una buena práctica en una de las compañías, en hoteles, para escalarlo a nivel de grupo, y para eso lo que se establecieron fueron distintos clústeres. Grupos de trabajo internos entre todas las compañías, liderados sobre todo por el área de sostenibilidad del área corporativa, para parametrizar, establecer y cómo se iba a hacer todo el despliegue de esta herramienta en todas las compañías. Todo eso para luego pasar por, yo creo que eso lo hemos sufrido entre comillas, todo un trabajo con los comités directivos, todo un trabajo de establecer cómo se tiene que operar y mucha formación. Yo creo que Ana lo ha dicho al principio, formación, formación y formación. Para determinar lo importante que es el recabar toda la información no financiera cualitativa, porque efectivamente el dato es el dato y lo cuantitativo es más dato que a lo mejor lo cualitativo. Pero no es menos cierto que todo el trabajo y todo el proceso que se hace en relación, en este caso con los grupos de interés, es más cualitativo, pero se tiene que poder recoger en herramientas para poder hacer el seguimiento y saber. Y esto sí que es un ejercicio, y se ha comentado antes muy importante, que es esa materialidad, esa doble materialidad, pasando por el primer ejercicio del comité directivo, decir, oye, ¿qué es lo que es relevante para nosotros? Para luego ir a los grupos de interés y decir, oye, ¿y para vosotros qué es lo relevante desde vuestro punto de vista? Perdón. Por tanto, en ese doble ejercicio están estos diálogos para luego llegar a ver lo que hacemos con vosotros en base a vuestras expectativas. Por tanto, formación y colaboración para trasladar lo importante que es, cuéntamelo, regístralo, dale importancia al dato que vas a incorporar para luego darte yo el feedback de la información de cómo lo estamos haciendo. En ese performance que luego vamos a ver, y poco a poco todas las compañías hablando el mismo lenguaje de estas, y vais a perdonar, todo
acrónimos, que nos estamos volviendo militares. Los militares son los dueños, señores, de lo que eran los acrónimos en todo. Pues oye, esto de la sostenibilidad también tiene muchos. No nos engañemos. Por tanto, nos estamos haciendo, oye, ¿qué es? ¿Para qué es? Y sobre todo porque es para ti, para tu operación, para tu negocio, para mejorar constantemente y compararnos. Yo creo que esa es la base de lo que hemos hecho. Formación, cooperación, para luego llegar a tener un dato común. Muy bien, muchísimas gracias. Y en vuestro caso, Mar y Beatriz, ¿no? ¿Cuáles serían, o sea, por ejemplo, Beatriz, ¿no? ¿Qué áreas de la empresa han participado, ¿no? en este proceso y en este proyecto? ¿Qué áreas han sido claves, ¿no? y qué papel han jugado? Pues como os comentaba antes, todas las áreas de la empresa, todos los departamentos están involucrados en esta implementación de este sistema de control interno, empezando por el departamento comercial, que cuando surge un proyecto, pues vuelca la información, luego el agente de operaciones que recaba toda la información del material que se tiene que reemplear, pasa luego a la fase de comercialización de todo ese material, donde está marketing recopilando información de los destinos posibles, ¿no? Cuando se llega al final del cierre de la venta, pues está administración y contabilidad, que ya meten toda la información del destino ya final, y luego nosotros, sostenibilidad, hemos estado en todo el proceso y estamos en el resultado final verificando que todo se hace correctamente, porque al final es donde vemos que se ha hecho correcto, no ha habido errores que puedan distorsionar el resultado. Y luego, sobre todo, el departamento de sistemas, que siempre está soportando todo eso, ¿no? Ayudando al proceso. También interesante, ¿no? Porque bueno, vemos que también la sostenibilidad sirve para integrar muchas áreas, ¿no? Y yo creo que eso, pues a lo mejor rompe también, ¿no? Ciertos tabiques que habían en otros ámbitos, ¿no? Y la sostenibilidad puede ayudar un poco, ¿no? a tener una visión más global. Y en vuestro caso, Mar, también, ¿no? ¿Qué áreas han participado, qué áreas han sido clave, ¿no? para integrar este proceso y para llevarlo a cabo? Bueno, pues como habéis escuchado esta mañana, el origen, o quizá los que arrancamos o se arrancó este ejercicio, pues claramente la dirección de auditoría, control y el área de sostenibilidad y el área de reporting, el área de económico-financiero, como para conceptualizar qué había que hacer, cómo abordar esto, y luego se han ido incorporando pues todas las áreas que están relacionadas en el proceso de aportar información de sostenibilidad, pues desde las áreas de seguridad medio ambiente, las áreas de relación con las comunidades y derechos humanos, toda el área de personas y organización para todos los datos de empleados, todas aquellas áreas que tienen aportación de datos materiales que hacemos públicos en el informe de gestión. Y, por supuesto, como has mencionado, el área digital también está ahí debajo, porque esto implica también relacionarnos con todos los sistemas que están vinculados a cómo capturamos y unimos esa información de sostenibilidad. Entonces, bueno, es como bien dices, estamos todos. Empezamos unos pocos, pero ya estamos todos. Muy bien. Y en vuestro caso, Marta, desde la perspectiva de la tecnología, claro, aquí vemos una cantidad importante de datos, ¿no? que tenemos que gestionar, incluso unos tiempos, ¿no? para poder, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que la tecnología pues puede ayudar, ¿no? a gestionar esta cantidad de datos, a gestionarlos en un tiempo razonable, ¿no? Y bueno, además de todos los aspectos de trazabilidad, etcétera, pero ¿cómo nos puede, ¿no? la tecnología apoyar ahí? Bueno, vaya por delante la gestión del riesgo, que es el punto número principal, yo creo, para todos, ¿no? Hay una cantidad de datos ingentes en todo este proceso, que además tienen distinto color o forma, porque representan KPIs diferentes de la organización, que están vinculados a la exigencia normativa en cada uno de los frentes. Ahora iré un poquito más a la exigencia normativa, pero claro, la dimensión es muy grande. La dimensión y dificultad del dato, porque esos KPIs, como digo, cada uno tiene su color y su forma, que están vinculados a cada una de las áreas organizativas y a cada uno de los riesgos que estamos midiendo dentro de lo que son los frentes diferentes de la normativa. Entonces, aquí hablamos de la garantía del riesgo, la garantía de la velocidad y la garantía de los stakeholders, ¿no? Estar con una herramienta centralizada o con varias herramientas vinculadas para la gestión de ese dato y una integración de todo ese ecosistema tecnológico que fluye para la gestión de esa visión global o del reporting o del sistema de reporting es importante, ¿no?
Al final, una solución de estas características se integra pues, con ERPs y otras herramientas de las que se nutre para poder darle forma al informe o al report o lo que tengamos que informar en ese momento, ¿no? Entonces, la dimensión es grande y el riesgo también es grande, pero lo importante es que una solución de estas características se siente dentro, en el centro del ecosistema y que los gestores principales de ese proceso pues tengan un acceso y una comprensión directa de todo lo que se está manejando, ¿no? Y luego tenemos un segundo nivel que para mí es muy interesante, que quizás hemos mencionado menos, que es la gestión o la cercanía a las normativas. Vamos a ver, las normativas, hemos visto distintas normativas surgir a lo largo de los últimos 10 años, cada una de ellas se ha ido reforzando cada vez más en su índice de exigencia, digamos, y además siguen vivas. Es decir, este año, a final de año, pues cierra la EUDR, tenemos distintos hitos de la CSRD. No me voy a liar con las siglas porque no todos estamos en ese nivel de detalle, pero es verdad que tienen distintos hitos en el tiempo, ¿no? Y siguen evolucionando y seguirán evolucionando. Entonces, al final, una solución tecnológica, al menos sucede con la nuestra y tengo la certeza de que otros también, nos sentamos a la izquierda o a la derecha del regulador, porque esa solución tiene que estar dando respuesta directa a las exigencias de la organización, ¿no? Y sobre todo a la sofisticación de una organización pues, como Repsol, que cotiza en bolsa y que tiene un nivel pues, quizás superior a otros tamaños de empresa, ¿no? Y que además son los primeros impactados en las normativas, ¿no? Es decir, las empresas grandes son las primeras que tienen ese impacto. Y por lo tanto la tecnología tiene que poder responder, tanto a nivel regulatorio como a nivel de la exigencia de los stakeholders, a nivel de los KPIs organizativos, a nivel riesgo del dato o riesgo o seguridad que aporta desde el punto de vista del vínculo de ese dato dentro de la organización y cómo está centrado dentro del ecosistema tecnológico donde fluyen todos estos datos, ¿no? Digamos que cada parte del sistema tecnológico aporta una visión del dato diferente, digamos que es un cubo de muchas caras, ¿no? En 3 dimensiones, y que cada una de esas áreas del cubo o caras del cubo nos da una visión diferente de la información que estamos reportando, ¿no? Y respondiendo siempre, que me parece lo más primordial, a la normativa y a la evolución de esa normativa. Los próximos 10 años van a ser bestiales a nivel cómo sube más y más la exigencia del dato, pero yo vuelvo a mi punto inicial, que la única razón por la que esto existe es para la transparencia, tanto del consumidor final como de los gestores de todo este proceso y de los inversores involucrados. Yo creo que cualquier persona de esta audiencia, cuando compra un producto hoy en día, cada vez le interesa más saber de dónde viene ese producto, dónde se ha originado, cuánto ha impactado tanto a nivel sostenibilidad como a nivel personas o riesgos de los que estamos aquí hablando hoy en día, y que cada vez la exigencia es mucho mayor, ¿no? Entonces, podemos hablar de Repsol, como podemos hablar de Coca-Cola, como podemos hablar, yo creo que todos queremos mayor índice de transparencia y en Europa, desde luego, lo tenemos muy interiorizado, ¿no? El tema de la sostenibilidad y el impacto que vivir en Europa o en otro país del mundo eso genera, ¿no? Entonces, bueno, pues las normativas, la transparencia, la gestión del riesgo, la gestión del dato, ¿no? Todo eso está muy vinculado de principio a fin. Sí, muy bien. Yo creo que también, ¿no? En ese sentido, yo creo que quizás estamos pasando, ¿no? de una información al consumidor muy básica, pero muy fácil de entender, ¿no? Porque eran mensajes muy, muy básicos, pero todo el mundo lo podía entender, a probablemente una capacidad de información mucho más compleja y que a lo mejor necesita traducción, ¿no? Y que necesita, porque puede haber información con una cierta complejidad que simplemente uno no, que el consumidor final no entienda ni tenga por qué entenderla, como nos pasa a cualquiera de nosotros en muchísimos ámbitos o muchísimos campos, ¿no? Entonces, un dato o una posibilidad de información de mucho valor, pero quizás poco comprendida, ¿no? Y que habrá que hacer el esfuerzo de traducir, ¿no? Todo eso. Pero bueno, también pensando así un poco en genérico, empiezo ahora por Beatriz, como siempre he empezado por Ignacio. ¿Qué crees, ¿no? Desde tu punto de vista, estos sistemas, ¿no? de control de la información, ¿qué aportan a la empresa, a tu empresa en general, ¿no? De decir, oye, ¿qué aportamos a la organización, en la mejora, en el desarrollo, ¿no? ¿O cómo es, ¿no? ¿Cómo lo verías? Pues mira, a mi empresa nos aporta poder medir y reportar sostenibilidad de una forma trazable y fiable, ¿no? Para nosotros es muy importante poder medir, en este caso medimos impacto ambiental evitado, medimos huella hídrica, huella de carbono, demanda de energía acumulada, con una herramienta que está certificada por AP+, y eso mide el impacto de nuestra actividad, ¿no? Y también tiene impacto es que a nuestros clientes, cuando hacen un proyecto con nosotros,
les ofrecemos reportarles cómo el servicio que les hemos dado, qué impacto ha tenido en beneficio, ¿no? Y en vuestro caso, en Ilunion, ¿no? Si pensáramos, oye, ¿qué aporta tener este sistema de control a nuestra empresa? ¿No? ¿Cuál crees que puede ser, bueno, la aportación de ahora y probablemente la aportación de futuro, ¿no? Porque también son sistemas, ¿no?, que todavía están en proceso de desarrollo y de mejora? El principal yo creo que es la transparencia. Yo creo que uno de los elementos principales que ahora mismo se está hablando es lo que hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos y, por nuestra parte, con quién lo hacemos. Por tanto, la transparencia es esencial a la hora de contar lo que haces, cómo lo haces y, en nuestro caso, sobre todo, quién lo hace. Porque para decir toda esa trazabilidad de lo que haces, cómo lo haces y con quién lo haces, tienes que tener datos, tienes que tener evidencias, tienes que tener elementos que te dan el hecho, uno, hecho diferencial, dos, el hecho que lo vas a publicar y lo vas a reportar. Se ha hablado al final del proceso de todos los sistemas, es publicar, reportar, contar, y en uno ulterior va a ser comparar. Oiga, ¿usted cómo lo está haciendo? ¿Con quién lo está haciendo? Hemos dicho la importancia de los consumidores de hoy que quieren saber toda la trazabilidad, todo el elemento, toda la cadena de valor. Oye, ¿cómo ha construido usted este material, este coche, lo que sea? Me da igual. Además de todo eso, tienes que saber contar y dar evidencias reales de todo el proceso. Para nosotros es esencial, uno, la construcción, el desarrollo, el control del dato y luego la comparabilidad. Porque ahora mismo están saliendo regulaciones en negativo. Oiga, en contra del greenwashing, en contra de, todavía no se habla mucho, pero también en contra del social washing, y tenemos que luchar para que lo que contemos sea la verdad, sea lo que verdaderamente estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo. Y repito, y para nosotros es muy importante para saber con quién lo estamos haciendo. Y en vuestro caso, ¿no?, en Repsol, ¿cómo dirías que aporta, ¿no?, o qué dirías que aporta a Repsol, ¿no?, tener estos sistemas de control? Bueno, yo creo que a nosotros lo que nos da es confort, o sea, confort en que un sistema de control interno nos ayuda a garantizar esa fiabilidad, esa trazabilidad de la información ambiental, social y de gobernanza que hacemos pública, eso que estáis mencionando ahora mismo. El tener este sistema de control, como ha mencionado antes Daniel, nos ha permitido establecer protocolos, procedimientos internos de cómo se calculan y se miden y cómo es el proceso de recopilación, de supervisión interna y de reporte. Y nos facilita también todo ese proceso posterior de chequeo, el que mencionaba también Daniel, el de auditoría, de asegurar que antes de que esa información llegue al público final o tomemos decisiones en base a esos datos, pues los hayamos revisado y hayamos detectado previamente pues, posibles inconsistencias o errores previo a que ese dato llegue afuera. Entonces, yo creo que los sistemas de control interno lo que nos dan es ese confort en que la información que llega o publicas o utilizas pues es veraz y representativa, ¿no?, de tu actividad. Muy bien. Bueno, pues yo creo que también importante, ¿no?, que a veces, ¿no?, las áreas de sostenibilidad, quizás esto ha ido cambiando, ¿no?, pero que a veces lanzabas cosas y decías, bueno, yo creo que, ¿no?, pero te quedabas un poco con la sensación de decir, lo he trabajado, me juraría que es así, pero ¿no?, esta sensación de tranquilidad de decir, oye, no, es que este es el dato y además te puedo mostrar, ¿no?, y si me he equivocado incluso puedo identificar dónde me he equivocado, ¿no?, y por lo tanto puedo corregirlo, ¿no?, que a veces antes, ¿no?, tenías esta sensación de decir, lo hemos trabajado el dato, creemos que, pero si va y resulta que nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, incluso ni siquiera sabías dónde, ¿no?, en qué paso me he equivocado o dónde me he equivocado, ¿no?, porque quizás había más gente, ¿no?, aportándote información que no tenías totalmente controlada. Bueno, yo creo que dar confort a las áreas de sostenibilidad también es importante, ¿no?, que también igual, ¿no?, nos lo hemos ganado tener un cierto confort de decir, oye, pues ya está bien de padecer. Yo creo que en tu caso, Marta, también quizás por tu visión más transversal, ¿no?, desde la tecnología y sin querer ponerte en ningún compromiso de ningún tipo, ¿qué sectores, ¿no?, crees que están como más avanzados o qué tipo de empresas, ¿no?, son las que más están incorporando, bueno, desarrollando estos sistemas de control, que entiendo que siempre con acompañamiento de tecnología, no sé, una visión así un poco más amplia? Bueno, aquí tendríamos que hablar de la normativa otra vez, ¿no? Es decir, depende de los hitos normativos están marcando un poco más el ritmo de lo que quizás a todos nos gustaría, ¿no? Hay deadlines, hay fechas límite que nos ha marcado la Comunidad Económica Europea y eso hace que hay empresas que, a mí sorprendentemente,
A mí me está sorprendiendo que hay algunas que todavía están despertando. Es verdad que las grandes no, porque ya tenéis unos sistemas implementados desde hace años con otro tipo de normativas o precedentes de la normativa actual, pero viene marcado mucho por eso, ¿no? Es decir, las prisas de los menores o las pymes o las medianas empresas están viniendo por deadlines. Las grandes no, porque como digo, llevan años, en el caso de Repsol son más de 10, 15 años, no, casi 15, 18 años, no sé, ya empezando con las normativas, muchísimo. Trabajando, pero 10, con una confianza muy certera, ¿no? Pero al final, desde la tecnología, yo creo que lo que estamos viendo es que las empresas impactadas primero son las más grandes y va como en una pirámide hacia abajo, ¿no? Y luego llegará a todas. Eso no hay ninguna duda de que todas van a querer ceñirse a ese nivel de transparencia, porque al final quien te audita es el consumidor, ¿no? Y eso es importantísimo. Pero es verdad que el despertar va de arriba para abajo, un top-down. Y luego hay una cosa interesante que a mí me gustaría resonar sobre dos elementos que se han dicho, que es el tema de la trazabilidad. Esto la tecnología lo hace muy bien, es decir, es capaz de trazar el dato desde distintas partes del ecosistema del usuario, en este caso la empresa, ¿no? Y luego hay otra parte que es importante, que es la garantía. Y la garantía tiene que ver con la gran moda de la inteligencia artificial, pero en nuestro caso llevamos muchos años incorporando una capa de inteligencia artificial que permite auditar el dato. Es decir, puede haber riesgo en el dato pues porque o ha sido mal medido o no está casando bien. Y eso la tecnología sí te lo puede decir, ¿no? Si incorporas una capa de inteligencia artificial que está haciendo un análisis del dato y que hace saltar las alarmas donde el dato no tiene ningún sentido o no confluye como debería, porque sí que tenemos benchmarks, nos permite indicar a los stakeholders que están metidos en la tecnología y auditando esta información dónde están los grandes errores, ¿no? O dónde deben de prestar mayor índice de atención, ¿no? Y esto, lo que sí que vemos es que da igual el tamaño de empresa, que lo agradece, ¿no? Porque lo que tienes es que reducir el riesgo en absoluto, ¿no? Al mínimo posible. Y ser capaz de gestionar toda la información con la mayor agilidad posible, minimizando ese riesgo, ¿no? Y el impacto. Pero al final, lo que digo, las grandes son las más impactadas por la normativa y las fechas, y luego pues irá bajando hasta que en los próximos 5 años llegue a absolutamente todo el mundo, ¿no? Pensamos. Muy bien. Y una última pregunta antes de terminar y dar el paso también, por si hay alguna pregunta del público. Bueno, de hecho acababa, ¿no?, la presentación del toolkit hablando, ¿no?, de un elemento que no es que sea el último, ¿no?, que es la integración entre los sistemas de información financiera, no financiera, ¿no?, y ver cómo de alguna forma, ¿no?, van a tener que ir confluyendo. Entonces, no sé, sin tener la bolita mágica, ¿no?, pero ¿cómo percibís, ¿no?, por ejemplo, Ignacio, ¿no?, que cómo va a ir evolucionando esa integración con el resto de sistemas de control, ¿no?, para que al final realmente acabemos teniendo un sistema de control global de las organizaciones, integrando la sostenibilidad como un eje más de lo que es las empresas? Pues van a tener que hablar mucha gente entre ellos. Y digo, ¿se lleva bien o se lleva mal? Porque eso es importante. Yo ahí no me meto. Claro. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que todos hemos pasado por un proceso, por lo que es mediana, nosotros un poquito grandes, o Repsol muy grande, en un proceso de qué herramienta elegimos para todo lo que es el CSRD, los ERS, cómo vamos a reportar una vez que hemos delimitado la materialidad, los indicadores, los 1.200, a ver quién es capaz de reportar los 1.200, imposible. Y ya estamos viendo que hay distintas herramientas que son verdaderos ERPs que van a correr en paralelo o no con el ya existente dentro de las compañías. Por tanto, la decisión que en parte la sostenibilidad o la dirección de sostenibilidad tiene mucho que decir, pero mucho también que defender la dirección de financiero. Y también mucho que aportar la dirección o nuestro CIO, el de sistemas. Por tanto, van a tener que hablar mucha gente entre ellos para definir, claro, porque un problema que nosotros hemos identificado es, ¿vamos a tener 1 o 2 o 3 ERPs corriendo en paralelo en una empresa? En las grandes no lo sé. En las que no somos tan grandes, yo sé que no lo creo. En las pequeñas te digo que no. Primero, por presupuesto. Segundo, por capacidades de los profesionales que van a decir, a ver, ¿dónde me toca meter el qué? Por tanto, tiene que haber una confluencia y tienen que haber muchas direcciones entre ellos, y lo que tiene que haber también es una respuesta por parte de las tecnológicas, es decir, esto te da una respuesta global. Yo no sé si todavía tenemos esa respuesta global por parte de las tecnológicas. Y nos hemos pasado varios meses analizando varias, por lo que no sé si te he respondido.
Bueno, ¿no? Yo tampoco era... Ya decía lo de la bolita mágica, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Va por ahí, va por ahí. Pero es verdad que habrá que hacer, ¿no? Ese esfuerzo, ¿no? No sé, en vuestro caso, Beatriz, ¿no? ¿Cómo ves, ¿no? Desde una perspectiva más personal, esta evolución de integrar, ¿no? Los sistemas de control? Sí. Pues yo, bueno, en este punto primero tendría que contar que la primera vez que oí la palabra sistema de control interno sobre la información de sostenibilidad fue cuando DIRSE nos llamó y nos dijo, ¿queréis participar aquí? Yo la verdad que no la había oído esa palabra, pero bueno, cuando lo asenté y lo analicé, pues me di cuenta que era fundamental y que nosotros teníamos un sistema de control interno dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, me parece, como estabais comentando, muy necesario por toda la normativa que nos viene a nosotros en el tema de las pequeñas empresas o medianas, que es voluntario, pero bueno, queremos estar ahí. ¿Y cómo evoluciona todo eso? Pues nosotros queremos evolucionar, queremos meter más indicadores en tema social, de gobernanza, integrando pues, con otros sistemas de gestión que tenemos. Sí. Y en el caso de una empresa como Repsol, con la complejidad que tiene, ¿no? De ¿cómo ves tú esa evolución hacia integrar sistemas de control? Bueno, como ya ha contado Dani, nosotros ya nacimos integrados. Sí. Entonces yo lo que veo es que los estándares europeos que lo que van es a incrementar ese volumen de información de sostenibilidad a reportar, pues habrá que continuar en esa integración. O sea, seguiremos buscando esa optimización de lo que ya tenemos o lo que se va montando, que sea válido para todos los temas que toque. O sea, en la línea de lo que ya hemos empezado a montar, digamos, evolucionar, pero en esa línea de sistemas integrados, de optimizar el esfuerzo, de que realmente cuando un dato o los sistemas que se van desarrollando tengan en cuenta estos controles, pero con ese concepto de integración con el que ya nacimos. O sea, la evolución será seguir creciendo, incorporando los estándares europeos a ese modelo que ya tenemos. Y en vuestro caso, Marta, porque yo creo que Ignacio ha lanzado el reto, ¿no? De decir, oye, y para, ¿no? Esa tecnología que nos tiene que ayudar, ¿no? A tener sistemas integrados, no sé si eso es... La buena noticia, Ignacio, es que la tecnología sí responde y ahora mismo pues, en una solución como Sapiens sostiene todas las normativas a distinto nivel de maduración, porque sabemos que los reguladores todavía no han dado en algunos casos el portal de entrega de la información. Nosotros, por suerte, nos sentamos a la izquierda o derecha del regulador, muy cerquita, a través de los distintos asesores que está utilizando, socios que está utilizando la Comunidad Económica Europea para construir esto, ¿no? Los distintos portales, su maduración, el nivel de exigencia, las fechas, todo este tema que comentaba antes, pero la solución sí responde en todo el ámbito de las distintas normativas y los procesos que hay que gestionar. Pero es verdad que no vive sola, vive integrada con el ecosistema, como he dicho antes, y nuestro primer hito de integración es el ERP, en todo el ámbito corporativo, porque al final el ERP es el corazón de muchísimas partes del proceso de la propia organización, luego hay otros, pero el ERP y cualquier ERP. Entonces, a nivel de integración es así. Y luego ahí, depende de la normativa, el ERP es más o menos importante, sobre todo cuando hablamos de trazabilidad de un producto o de una materia prima, ¿no? Hablamos de un producto que puede entrar como materia prima en bruto, como puede ser la madera, o puede ser la soja, o puede ser otros productos impactados, que esto es con respecto a la EUDR, y ese producto es procesado y tiene un ciclo de vida dentro de la compañía y luego una salida por el otro lado como producto final. Y eso tiene que tener una trazabilidad que corre por dentro del ecosistema tecnológico y que al final nosotros tenemos que reportar como producto final con sus certificados, ¿no? o con el reglamento, conforme al reglamento. Entonces eso vive entre un ecosistema de gestión de todo el proceso de auditoría interna y externa de los proveedores y luego, por el otro lado, cómo sale el producto, cómo se distribuye, cómo va con sus certificados, que es lo que nos exige la normativa europea con respecto a esta normativa. Hay otras, muchas, que medimos, pero bueno, la trazabilidad, el ecosistema tecnológico, todos son elementos fundamentales que la tecnología en este caso sí responde y se va sofisticando conforme van estableciéndose ya con claridad las reglas del juego, ¿no? Algunas de ellas ya se conocen desde hace muchos años y van evolucionando, pero otras todavía está por cerrarse el paso final, ¿no? Y ahí es donde nos sorprendemos, ¿no? Porque nos quedan 7 meses para una EUDR o CSRD, distintas normativas que tienen esos hitos, y no hay claridad sobre la entrega final, ¿no? Cómo va a ser eso, cómo se va a reportar de manera más firme con esa exigencia que nos pone la Comunidad Económica Europea. Pero bueno, la tecnología sí responde. De momento estamos satisfechos del nivel de respuesta. Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, yo creo que a los cuatro, nosotros que hablamos tanto de triple impacto, por este triple esfuerzo de estar trabajando en esto, ponerlo por escrito en el toolkit y además venir aquí esta mañana a contarlo, ¿no? Y a compartirlo con la gente. Así que muchas gracias por este esfuerzo y por vuestras aportaciones. Bueno, allí pone 0, no sé desde cuándo pone 0, igual pone, es justo ahora, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, allí al fondo. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Enrique Zuleta, soy el director general de una empresa de estas tecnológicas como las que contaba Marta. No hacemos exactamente lo mismo, somos un poco distintos, ¿no? Yo más que haceros una pregunta, me gustaría hacer una puntualización. Creo que os habéis olvidado de una parte importante dentro de todos esa cantidad de departamentos que tienen que entrar en el tema de sostenibilidad. Básicamente yo hablo de la gente de, por ejemplo, directores de operaciones, directores de inmuebles, etcétera, etcétera. Es decir, estudios que dicen que el 85% de la generación de huella de carbono en las empresas lo producen los activos, entendiendo activos, edificios, coches, máquinas, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy un poco ahí con Ignacio, básicamente porque tiene que meter un montón de gente ahí en el sistema, ¿no? Y luego, con respecto a la segunda parte, ya os digo, no es una pregunta, es una pequeña matización. Es decir, la importancia del dato es básica, ya lo ha dicho antes Dani, hay que ordenar los datos, ponerlos que sean coherentes, comprensibles, pero al final lo que se tiene que buscar son herramientas que, digamos, que el dato cumpla la normativa, y la normativa lo que dice es que el dato tiene que ser en tiempo real, verificable y auditable, ¿no? Esa, para mí, es el gran avance que debería de hacer, cosa que, por cierto, hace mi empresa, para que le interese. Entonces, bueno, pues nada, simplemente era hacer esa puntualización. Creo que ahí se nos olvida gente que realmente es muy importante dentro de lo que tienen que ser las personas en las empresas, que tienen que dar, por decirlo así, explicaciones o opiniones sobre sostenibilidad. Sin más, muchas gracias. No sé si alguien queréis aportar algo o no. Si no, ¿alguna pregunta más o algún comentario? Sí, por ahí. Si me permites, sí. Solo decirte que tienes toda la razón. Nosotros tenemos la visión desde una matriz o desde una cabecera de un grupo de empresas en que nosotros trabajamos para los negocios. Es decir, quien tiene que facturar, quien tiene que hacer, son los negocios. Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Nosotros estamos, sostenibilidad, financiero, control interno, para los negocios, para el negocio. Sin negocio yo no estaría o no estaría la dirección. Absolutamente de acuerdo. Muy bien, pues por ahí, sí. O sea, te oímos, pero no por el micrófono. ¿Sí? Ahora. Mira, yo tengo otra pregunta, un poco relacionada con esto. O sea, dentro de la definición de los universos o del perímetro de toda la información, se habla mucho de la organización interna, ¿no? Del dato, diferentes áreas de negocio, pero quería aplicarlo a todo lo que es externo. O sea, proveedores, o sea, nuevos paradigmas, porque es verdad que en el caso de Repsol, el alcance 1 y 2 pues es el gran peso, pero hay muchas otras compañías que el alcance 3, la subcontratación, todo eso es otro universo, ya no de tratamiento del dato, sino de abordaje respecto a esa gente. Y creo que cada vez se va a dar más. Entonces, ¿qué ideas tenéis para atacar ese nuevo perímetro, ¿no? Porque están mucho más lejos y seguramente los retos se multipliquen o se amplíen, porque no depende un poco de eso, del control. Bueno, Repsol o cualquiera de otras empresas, pero en el caso de Repsol, los dos ejemplos que habéis puesto, por ejemplo, el de alcance 3 y el de seguridad, estaba pensando en el impacto en territorios de estaciones. ¿Cómo se aborda todo eso? ¿O qué ideas tenéis? Entiendo que te refieres a datos que no son de la pura operación de la compañía, sino en este nuevo ampliación de perímetro que nos pide la Directiva de Reporte e Información de Sostenibilidad. Pues estamos en ello. Es otro de los retos que decía Daniel que tenemos que abordar, que la información, mucha de ella se estima o se calcula, hay metodologías definidas, por ejemplo, para el alcance 3, tienes el HG Protocol que te marca ya una metodología de cálculo de ese alcance 3, pero tendremos que definir cuál es la mejor manera o qué tipo de controles son los que más nos sirven para asegurar esa trazabilidad y esa fiabilidad de los datos
del perímetro de reporte de la cadena de valor, ¿no? De esa parte de la cadena de valor, que aún no tenemos definido. O sea, sabemos, podemos reportar, calcular y estimar, pero tendremos que ver cómo asegurar esa fiabilidad, al igual de la misma fiabilidad de nuestros propios datos operados, ¿no? Pero es otro de los retos. Y que varía según la industria y según la tipología de cliente. Por eso es la parte menos madurada, ¿no? Porque varía enormemente en función de la organización y la industria en la que estamos. Entonces, ahí hay una dificultad mucho mayor que no viene nada definida por la normativa en específico, ¿no? Y yo creo que es la que más va a costar. De hecho, porque la dimensión tecnológica sí la podría abordar, pero para eso tiene que haber un trabajo previo del ecosistema de la industria que defina bien cómo se va a gestionar esa información y qué KPIs específicos tiene, ¿no? Entonces, es la más compleja. Digamos que desde el punto de vista de los proveedores no tanto, pero, o sea, de quiénes son los proveedores y cómo los proveedores presentan sus certificados o su información, pero sí desde el punto de vista de cómo eso se mide a nivel interno, que es lo que estamos haciendo unos y otros, ¿no? Para consolidarlo de alguna manera como parte del informe, ¿no? O de los informes. Muy bien. No sé si... A modo de metáfora, esto es como el arca de Noé. O nos metemos todos en el arca, porque todos estamos, o por legislación o por convicción, más adelantados o menos, y estamos todos en el mismo barco, en el mismo arca. Por tanto, en ese alcance 3 estamos todos en el mismo proceso, por lo que con tus proveedores, que es ese, estamos viendo cómo estamos confluyendo también en la misma línea para meternos en el mismo barco. Por tanto, de una u otra manera, no sé si en el tiempo, no sé si en el dato, pero seguro que en 4 o 5 años ya será mucho más fácil ese proceso, pero va a costar, absolutamente. Muy bien, pues ahora sí que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Yo creo que se han merecido un aplauso. Bueno, Creo que hay otra pregunta. perdón. Bueno, parece que hay otra pregunta. Bueno, Sí, venga, sí, pues la última, luego le damos otro aplauso, que esta ha sido a mitad. Sí, disculpe. No, ¿qué tal? Bueno, no, mira, yo creo que sería una reflexión, el otro sí sería un modo de confirmación, ¿vale? Entiendo que los verificadores externos no opinarían sobre el control interno como tal. En el caso vuestro, entiendo que Repsol sí de cierto modo lo está considerando el marco conceptual COSO para lo que es la implementación del control interno. Igual hablo desde el punto de vista por lo menos de las tecnologías que se están implementando y todo el tema. El resto lo está considerando como tal el mismo marco conceptual, por lo menos el framework que salió en marzo del 2013 que habla sobre el tema de sostenibilidad en el caso de COSO, o hay algún otro que no lo estén considerando al 100%. O sea, lo digo como para confirmar. No sé si... Porque entiendo que Daniel lo comentó, incluso lo recomendó, Sí, como de que como oye, referencia. la idea es el uso, exacto, el uso como tal, pero no sé si en algún caso particular no existiera como tal, entendiendo que auditoría interna opinaría sobre lo que es el control interno, principalmente eso. Y bueno, ya ahí Daniel me contestó, me dijo que sí. Y lo otro es una reflexión que también, o sea, incluso saltó ayer en una de las reuniones que tuve, que es en algunos casos hay datos o información que va a ser relevante publicar, pero desde el punto de vista del control interno va a ser muy complejo asegurarlo. Por ejemplo, las brechas salariales con lo que es el género de las personas, es un dato que el género de persona puede variar mucho en el tiempo y no hay manera de asegurarlo desde un punto de vista de algún certificado o algo porque es un dato personal. Nos estamos Entonces, metiendo. por eso, o sea, así como ese es el primero que se me ocurre, Jardín. pero en algún momento puede existir algún otro y creo que es un tema complicado también. Sí, es un jardín. Yo no me he traído las botas para ese charco. No lo esperábamos, la El verdad. principio de la pregunta parecía sencillo y dices, hombre, la brecha. Hombre, es eso sofisticado. sencillo, hasta Sí, que de repente hemos hecho todo... Bueno, no es tan curioso sencillo, ¿no? Porque está el análisis estadístico y eso el dato lo soporta y se analiza internamente, pero ya nos estás metiendo en un charco que eso ya es hablar de, no sé, hablar de palabras mayores. Yo creo que sí, que todo es sofisticado y esto es muy sofisticado, ¿no? Sobre todo cuando hablas de tendencias de esas cifras internas en vivo, ¿no? Pero yo creo que el dato lo soporta, ¿no? Al menos desde el punto de vista estable del dato que tú recoges dentro de la organización, porque tú puedes auditar esa información a nivel interno y un día puede ser declarativo en un lado y otro día puede ser declarativo en el otro. Pero bueno, eso se puede auditar así. No sé. Exacto.
No nos han pedido desglosarlo tanto, ¿no? Por ahora no. En cualquier caso, lo que muestra es que el mundo es diverso y por lo tanto esto tendrá que ir adaptándose, ¿no? Pues a esta diversidad que por suerte tiene el mundo. La normativa específica. Muy bien, exacto. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias de nuevo a las 4. Les damos un aplauso. Y pasamos ya a la parte final de cierre de la sesión. Bueno, pues buenos días. Hemos llegado al final de este evento. Y bueno, yo querría resaltar como conclusión fundamental que yo creo que ha quedado muy claro que es absolutamente imprescindible contar con un sistema de control interno adecuado, bueno, pues para cumplir con la trazabilidad y con la transparencia que nos pide la nueva directiva de reporte de sostenibilidad para las corporaciones, pero también para cumplir con las exigencias de los stakeholders, donde aquí se ha mencionado antes la transparencia es un elemento clave. Esta directiva, además, bueno, pues nos está pidiendo, sobre todo, garantizar que los sistemas de recogida de datos y de información y esos procesos de recogida generen, bueno, pues, integridad del dato, la integridad necesaria para ese aseguramiento razonable que se ha mencionado. Tenemos que ser capaces como compañía de identificar los KPIs desde un conocimiento profundo de nuestra actividad y con un análisis de impactos, riesgos y oportunidades. Y luego, como se ha dicho muy bien, pues asegurar la coherencia entre la información financiera y no financiera. Por tanto, cuando nos enfrentamos a un reto difícil de estas características, yo creo que es, bueno, es muy bueno el enfoque que hemos hecho aquí, es decir, pues compartir las experiencias que estamos teniendo desde diferentes players. Y bueno, esto es lo que hemos hecho aquí. Por eso, bueno, pues quiero agradecer a los componentes de la mesa, a los invitados, a Beatriz, a Ignacio y a Marta, que nos hayan mostrado sus experiencias. Espero que también desde Repsol, tanto Isabel como Dani y como Mar, pues hayamos contribuido a construir, digamos, ese conocimiento colectivo. Y luego, de manera muy especial, pues quiero agradecer a DIRSE, a Roberto Ballester, que ha dirigido fenomenalmente la mesa, a Ana Gascón y a Carlos, que le voy a ceder inmediatamente la palabra. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí y decirles que, bueno, pues en un ratito también, en cuanto terminemos, pues les invitamos a tomar algo con nosotros. Así que, Carlos. Gracias, Clara, y buenos días a todos. Simplemente por nuestra parte, reiterar las gracias, dar las gracias en primer lugar, como no puede ser de otra forma, a Repsol por acogernos aquí, en este lugar tan espectacular, pero sobre todo por todo el trabajo de estos meses. El resultado se ha visto, lo ha presentado Daniel en detalle. Yo creo que merece muchísimo la pena y en los próximos días va a estar colgado ya en nuestra web para que todos los que queráis podáis echarle un vistazo, estudiarlo y llevároslo a casa y a vuestras empresas. Pero no solo el resultado final, o sea, yo quiero resaltar también todo el proceso, ¿no? Han sido muchos meses, desde el año 2022 que esto fue el germen y surgió la idea. Desde Repsol, Isabel, Daniel, Mar, todo el equipo, gracias por vuestra generosidad, por vuestro esfuerzo y por hacerlo siempre tan fácil, ¿vale? En segundo lugar, gracias a Roberto por conducir la mesa y a todos los que habéis participado en la mesa de debate, por exponer vuestros casos, vuestras experiencias y cómo estáis viviendo toda esta temática. Y en último lugar, a todos los que os habéis acercado esta mañana aquí, a todos los asistentes que habéis compartido este tiempo con nosotros. La verdad que desde DIRSE estamos súper felices con la acogida que están teniendo los toolkits
y no solo acogida en cuanto a público asistente, sino la acogida entre nuestros socios. Estamos recibiendo muchas peticiones de socios que quieren remangarse, hacer un esfuerzo grande, como habéis hecho en Repsol, para poner en valor alguna temática, trabajarla conjuntamente y elaborar otro de estos toolkits. Ana os ha explicado esta mañana todos los que tenemos en el pipeline. El siguiente que presentaremos será el día 29 de mayo junto con DKV acerca del bienestar del empleado, un tema diferente, pero también que toca directamente los temas ASG, y espero que tenga tan buena acogida como ha tenido este. Por mi parte, por nuestra parte, pues nada más. Muchas gracias.